que ya podemos empezar. Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar hoy aquí, en un día que además había muchísimos actos electorales, un tráfico tremendo en Madrid. El que la gente esté hoy aquí es de agradecer. ¿Cuándo no hay eso en Madrid? Bueno, han preferido la ecología a la política. A mí me parece que esto ya es un buen signo. Vamos a iniciar esta mesa redonda, que hay que explicar un poco que esta mesa o este acto de hoy se enmarca dentro de un programa de actividades que lleva a cabo desde hace unos meses Fundación Telefónica y que ha organizado en torno a esta exposición maravillosa, exposición fotográfica titulada La diversidad amenazada. Hemos titulado Testigos los viajeros. Creemos que es un enfoque interesante porque los viajeros, como los que hoy me acompañan, son sin duda testigos de excepción de la degradación, de esto vamos a hablar, de la degradación que sufre nuestro planeta debido al cambio climático, de la explotación insaciable de los recursos naturales, también del crecimiento brutal, el crecimiento demográfico o el turismo masivo y que afectan sin duda a nuestra supervivencia. Os voy a presentar, aunque ya son muy conocidos los tres, pero yo tengo que hacerlo, os voy a presentar a mi izquierda, como hay dos Eduardos, he puesto a un Eduardo de un lado y otro de otro, y a ti, Paco, en medio, que tú no hay problema. Bien, Eduardo Martínez de Pisón, muchos lo conocéis, es catedrático emérito de Geografía de la Universidad Autónoma de Madrid, además de prolífico escritor y montañero. ¿Montañero o alpinista? Montañero. Perfecto. Es especialista en geografía física, campo en el que ha realizado la mayor parte de su investigación, publicaciones y docencia. Es verdad que es imposible resumir todos sus trabajos, tanto científicos como divulgativos, sus cargos oficiales, libros, viajes y premios. Entre ellos yo destacaría que a lo mejor es uno de los que te hace ilusión, aparte del premio que te dimos en la Sociedad Geográfica Española, que es feo que lo diga porque soy vicepresidenta, pero la Cruz al Mérito Medioambiental. Es un respetado naturalista y un nombre indispensable del ecologismo en España. Paco Nadal, le tengo que dar las gracias, colega, compañero, recién llegado de Birmania. ¿Has abierto la maleta? No. Perfecto. Pero me he cambiado de camisa. ¿Te has duchado? Me he duchado y me he cambiado de camisa. Perfecto. Debo agradecer que esté hoy aquí porque cuando me enteré que estaba en Birmania, a través de su Facebook... Casi te da un síncope. Casi me da un síncope. Estaba todo previsto. Sí, mandé un mensajito diciendo, Paco, ¿te acuerdas que tenemos una cita el jueves? Sí, y me respondiste, estoy en el lago Ile Morató. Y no diré qué otra amenaza iba después porque hay menores, pero... Exacto. No, pero era para mí muy importante estar aquí, un honor y un placer y estaba previsto. Bueno, si no fallaba la línea aérea, tenía que estar aquí. Exacto, menos mal. Bueno, es un reconocido periodista y escritor de libros de viajes, director de documentales, bloguero de éxito, todo hay que decirlo, y fotógrafo. Estudió ciencias químicas, menos mal que no se dedicó a ello, hubiéramos perdido un gran escritor y periodista, pero acabó recorriendo el mundo con su cámara y contándolo con su particular estilo. Escribe, como sabéis, en El País sobre viajes y turismo, colabora en la cadena SER, donde tiene una sección de viajes, y se define a sí mismo, y es que me ha encantado esta frase de tu blog, como viajero-turista antes que periodista y culo inquieto desde que tenía uso de razón. Eso decía mi madre, que son unas santas. Que no sé a qué edad tuviste uso de razón, pero esto es otro tema. Ya podremos empezar a hablar, ¿sabes? Eso sería otro tema, pero bueno, sí. Pero me encanta que te consideres viajero y turista, sobre que de esto hablaremos. Viajero y turista, sí, por favor, que nadie me llame viajero, que me da grima. Soy turista. Cómo me gustas, Paco. Bueno, Eduardo Aznar, economista y abogado, es cofundador en 1978 de la Fundación para la Ecología y Protección del Medio Ambiente. Desde hace décadas es un hombre que está muy comprometido con la defensa de nuestro rico y variado patrimonio cultural y natural. Es, como todos, un viajero apasionado. Ha recorrido durante casi medio siglo los 5 continentes, retratando gentes, fauna y paisajes en una colección de más de 90.000 fotografías. Es el autor, todo hay que decirlo, de las imágenes que forman esta exposición titulada La diversidad amenazada, que él firma como O Caimal, que no ha querido contarme por qué ni el origen de este nombre. Pero quizás cuando ya tengamos más confianza me lo cuentas. Sí, tal vez. No, más que nada porque en esta nueva etapa, un poco como fotógrafo, porque estas cosas las tenía guardadas ahí en un cajón y fue un poco, pues como siempre, mi mujer la que me impulsó a decir hay que hacer algo con esto y aprovechar para seguir difundiendo pues este mensaje un poco de alarma respecto a lo que está ocurriendo, ¿no? Con unas imágenes de alguna manera
bueno, demostrar la belleza un poco de este planeta y de las gentes y tal, y para que la gente reflexione sobre lo que estamos haciendo con ello. Ocaimán lo puse pues porque sonaba, era una cosa sonora, un poco exótica. De hecho, yo no quería haber aparecido aquí, quería que Ocaimán fuera un señor, alguien. Me hubieras puesto en un aprieto porque ya no sabía si entrevistaba a Ocaimán o a Eduardo. No, prefiero tenerte aquí. Bueno, que seas tú. De acuerdo. Bueno, de todas estas fotografías, de este archivo fotográfico que tiene de 90.000 imágenes, él ha seleccionado unas 98, ¿no? Creo unas 98 fotografías. Sí, creo que son más o menos. Y me gusta mucho lo que él dice, ¿no? De esta exposición. Dice, son fotografías que invitan a disfrutar y a reflexionar a la vez sobre el proceso de expolio y devastación en el que estamos embarcados. De esto también vamos a hablar. Bueno, yo me gustaría, para ir calentando motores, si os parece, arrancar con una primera pregunta a los tres, y hablar sobre ella y reflexionar. ¿Cuál es vuestra opinión o la valoración que vosotros hacéis de la degradación que está sufriendo nuestro planeta y que de alguna manera, a tenor de lo que vemos, parece imparable? ¿Quieres empezar tú? No por edad, sino por sabiduría y de todo, y respeto. Gracias, Sergio. Eduardo, ¿qué valoración podemos hacer? Por edad, que no por lo demás. Sí. Pues, claro, es un mundo muy equívoco ¿no? Porque nunca ha habido una conciencia ecológica o de respeto al medio o patrimonial como la que hay ahora, sobre todo en Occidente. En Oriente no es lo mismo, pero en Occidente no lo ha habido nunca. Siempre el occidental ha sido muy predador y ha ido a por el máximo, pero nunca ha tenido la capacidad tecnológica ni la ubicuidad que tiene ahora por todo el globo de la Tierra. Entonces, un alcalde con iniciativas y un bulldozer es capaz de hacer los mayores desafueros. Sí. Entonces, no hay que dejarle el bulldozer, ¿no? Antes ese alcalde... a lo mejor ser alcalde. Eso es lo primero, sin duda. Pero es así. Entonces, el daño que se puede hacer, la velocidad a que se puede hacer, y la cuantía, la velocidad y la extensión, increíble en todos los lugares del globo de la Tierra. Una de las cosas que han pasado en mi edad es que ha dejado de haber confines. Quiero decir que cuando yo era un muchacho, ir a los picos de Europa era un confín. Ahora la Patagonia ya ni siquiera es confín. Sí. Ni la Patagonia. ¿Dónde están los confines? Ya ni se sabe. Entonces, todo es accesible y, por lo tanto, todo está amenazado. Si la primera parte venciese a la segunda, es decir, esa conciencia ecológica o conciencia medioambiental o conciencia patrimonial, pues no sería ningún problema, porque no hay que ocultar la geografía. A mí las geografías secretas no me gustan. Me gusta escribir y dar clases y enseñar la geografía. Pero si eso fuera posible, bueno, pues de acuerdo, todo estaría bien. Pero si no, es verdaderamente un peligro que alcanza a la totalidad del globo de la Tierra. ¿Vosotros qué opináis, Paco? Hombre, indudablemente la velocidad, la aceleración de la capacidad de destrucción que tiene el ser humano es manifiesta. Somos 7.000 millones, cada vez hacen falta más recursos, pero si te fijas también hay inmensas partes de la Tierra todavía deshabitadas. Es decir, hay mucho espacio todavía. Es cómo gestionemos ese crecimiento. A mí este debate siempre me ha producido interés y desazón, como tú decías, porque por un lado tampoco podemos limitar la necesidad del ser humano de evolucionar. Yo siempre pongo el ejemplo de la libela. La libela en Etiopía es un lugar precioso donde la gente tiene unas casas que antes eran monísimas y ahora hay techo de hojalata. El techo de chapa ha afeado el paisaje de África un montón. Laura. Pero claro, diles tú que vivan, vete tú allá a vivir en un techo de paja que entran insectos y hay que cambiarlo cada 2 meses. Ellos lo que quieren es tener un techo más moderno, ¿no? Y es justo y necesario para ellos, ¿no? Entonces, por un lado, debemos de ser muy cautos y generar cierta alarma para que haya una prevención, pero por otro lado también pensar que muchas de las cosas no son más que un proceso natural de la evolución del ser humano. Es decir, siempre se han destruido culturas, quizás ahora mucho más rápido, ¿no? Todo se ha acelerado. Yo recuerdo en el sur de Groenlandia, he ido varias veces, aquello se llamaba Groenlandia, Greenland, Groenland, porque viene del nombre danés, porque los vikingos le llamaron la Tierra Verde, porque cuando llegaron hace 1000 años había menos hielo que ahora, era bastante más verde que ahora. Luego vino la edad de hielo, esa la microedad de hielo de la Edad Media, y volvió a haber más hielo. Es decir, que hay ciclos, ahora estamos en uno de ellos,
y que está bien que seamos alarmistas y que tengamos en cuenta que nuestra capacidad de destrucción es muy grande, pero que también muchas veces eso que llamamos destrucción es necesidad de ciertos pueblos de progresar y de modernizarse. Quizás buscar el equilibrio, ¿no? Que ahora lo hablaremos. También como se vive en el primer mundo, ¿no? Tú, Eduardo, Cierto. ¿qué opinas? Pues yo estoy de acuerdo. Es decir, yo creo que hay dos aspectos fundamentales. Uno es primero el crecimiento de la población. Es decir, cuando yo estudiaba el bachillerato éramos 2.500 millones de personas en el planeta. Ahora somos 7.400 y seremos 9.000 en principio para el 2050. Claro, dándose cuenta de que tardamos Homo sapiens, que nos llamamos así de una manera un poco vanidosa, 200.000 años en llegar a ser 1.000 millones y ahora cada 12 años somos 1.000 millones más, pues esto quiere decir que ya lo cuantitativo a veces se transforma en cualitativo, es un problema. Después lo que decía Eduardo del desarrollo de la tecnología, que también permite, pues destruir un bosque, pues antes ibas con un hacha, era más difícil, ahora ya pues o con un bulldozer o con tal. Y luego las necesidades, lógicamente, de alimentar a toda esta población, ¿no? El problema es un poco la definición un poco de la idea de progreso, porque es cierto lo que dice Paco, de que, claro, no puedes permitir, hay una dinámica en cambio continuo, no solamente a nivel de las sociedades humanas, ya empezando por la propia Tierra, que ha evolucionado, los paisajes se han ido formando y la diversidad biológica igual. Es un problema de concebir, y habría una pregunta, es decir, vive mejor, porque ¿qué está ocurriendo con ahora la concentración de de la población en grandes ciudades? Es decir, las ciudades son las que han permitido de alguna manera el desarrollo de las culturas y de las civilizaciones, pero ahora cuando desplazas a gente que vive en el campo y tal, ¿y dónde acude? Pues acude a los márgenes más sórdidos de nuestra sociedad, acude a unos suburbios donde no hay servicios, donde no hay condiciones sanitarias y tal, y este es un poco el gran problema. Que no significa que haya calidad de vida, el progreso no va unido, y tú siempre es algo que lo has dejado claro, ¿no? Claro, hay una cosa que es el progreso a cualquier precio. Entonces el desarrollo parece que es algo que no se puede contradecir, buscando a veces como excusa que no se puede tampoco elegir la miseria como exotismo, que es completamente razonable y suscribible. Pero el progreso es un progreso cultural. Si no tiene cultura detrás, no hay progreso. ¿A qué se llama entonces? ¿Se llama un desarrollo puro y duro de carácter económico o de carácter financiero? ¿Es que el paisaje urbano es simplemente un espacio financiero? ¿O es un espacio patrimonial al mismo tiempo? ¿Qué es lo que es progreso? Pues lógicamente será ponderar e incluir como un elemento no subsidiario, sino como un elemento primario lo que es la cultura dentro del desarrollo. El problema, Eduardo, es cómo inculcar eso a las poblaciones locales. Es decir, porque lo que nosotros hemos hecho en la costa mediterránea, que es un desvarío, 60 años después hay países que empiezan a hacerlo. Y por más que les digas, mire, es que este modelo ya se hizo y no funciona. Vietnam, por ejemplo, se lo están cargando, la bahía de Jalón, ¿no? Y tú lo ves y dices, sí, es que esto lo he vivido ya hace 40 años. Pero a la población local le da igual. O sea, no sé cómo explicar a esa gente que, como tú bien dices, el progreso no es acabar con los recursos. Claro, el problema es cómo lo cuentas y cómo lo peor que he visto en costa es la costa del Mar Rojo de Egipto. Sí. Eso ya es alucinante. Sí. Es todavía peor que nuestras costas, ¿no? Y en muchos sitios en Turquía están haciendo un poco el mismo modelo de turismo, imitando un poco el modelo nuestro de ocupación de las playas, del territorio. Claro, eso es un modelo financiero, es un modelo ¿cómo cuentas allí? ¿Cómo le dices a aquella gente que ese modelo ya está visto y ya fallido? Yo creo que hay sitios donde las cosas se han hecho con mayor equilibrio, porque ha ponderado más la pauta cultural, o se ha introducido mejor, o ha habido otros recursos que no son solamente estos, los destructivos, sino recursos que no destruían, ¿no? Entonces es la habilidad, la inteligencia, el desarrollo es inteligencia más trabajo. En mi manera de entenderlo. Pues si quitas inteligencia y trabajo y esperas que el maná caiga simplemente del cielo por la especulación inmobiliaria, pues para mí no es desarrollo, ¿no? Entonces hay que dar pautas que sean factibles,
que tengan los pies en la tierra y que puedan ponerse como espejo de estas otras, ¿no? Y que digas, bueno, pues aquí está la cara buena, ¿no? En España, sin embargo, digo yo, y os lo pregunto a los tres, hemos avanzado porque ahora yo creo que sí que hay una conciencia ecológica. Tú has sido testigo, es decir, antes se hablaba de alimañas, ¿no? Incluso, Eduardo, antes se hablaba de alimañas, ahora fauna. Sí. O sea, yo creo que sí que ha habido especies protegidas, especies protegidas, hay más reservas. Eso es cierto, pero el problema... ¿Falta mucho todavía? Bueno, el problema yo creo que es importante la labor un poco de conciencia. Esto es un pequeño aporte y tal, pero vamos, hay cada vez voces más cualificadas y, bueno, y manifestaciones tanto visuales y tal, grandes documentales que han aumentado la conciencia. El problema es un problema básicamente de ritmos, ¿no? Es decir, porque el ritmo de destrucción es muy superior a lo que podemos y estamos haciendo para frenarlo, ¿no? Y además, de alguna manera, yo tengo la sensación, ¿no?, de que es un modelo que sufre de una enorme inercia estructural el modelo, es decir, que realmente no se puede parar en seco. Entonces, ¿qué es lo que queda? Pues intentar, cada uno en su entorno, pues ir haciendo esto que decimos, de pensar en términos globales y actuar localmente, ¿no? Pero nos sigue superando tanto el crecimiento demográfico como la destrucción de los hábitats. En España perdona, yo os quiero decir también que en España es verdad que hay más conciencia ecológica, pero se ha destruido mucho patrimonio cultural, ¿no? Histórico. Es que yo creo que hay conciencia ecológica a escala del pueblo, de asociaciones, pero quien tiene que tenerla, que son nuestros gobernantes, no la tiene. O sea, la destrucción de la costa seguía al mismo ritmo exactamente y se ha parado por la crisis económica. Pero si no, hubiéramos seguido cubriendo lo que quedaba, ¿eh? O sea, en nuestros gobernantes... Yo veraneo en un sitio donde el alcalde, durante años, décadas, ha sido alcalde, concejal de urbanismo y dueño de la principal inmobiliaria. Entonces te podrás imaginar los planes de ordenación urbana cómo se hacían, ¿no? Sí, pero eso es casi todo el país. Entonces, claro, no decir todo. O sea, que la conciencia ecológica es a lo mejor de los que estamos aquí, del asociacionismo popular, Ahora, pero no de quien tiene que velar por eso. En tu edad y en la mía, perdona, yo soy mayor, pero esto de los años 70, de las asociaciones ecologistas o medioambientalistas, porque la palabra ecologismo no se utilizaba entonces, pues era una novedad que dejaba atónitos a los demás, incluso a los gobernantes. Yo recuerdo que quizás es algo anterior a tu asociación, la Asociación Española para la Ordenación del Medio Ambiente, AEORMA, que me parece que es de principios de los 70. Aquello era absolutamente una entelequia que no se... Esotérica casi. Esotérica casi, que no se entendía. Y que, bueno, prosperó porque había venido un profesor uruguayo que había traído la buena nueva desde París y entonces aquí había germinado bien porque la gente estaba viendo la destrucción del entorno ya, sobre todo del paisaje, más que la destrucción ecologista. Porque yo recuerdo que en esa sociedad AEORMA de los años 70, cuando tuvimos un percance con un urogallo que pretendía cazar Fra Iribarne y nosotros lo espantamos, pues... Fra Iribarne iba a cazar urogallos a los Ancares. Claro. Entonces, bueno, pues no Pensé que solo cazaba osos. No, cazaba urogallos mucho más y bombas pequeño atómicas, e inofensivo. lo que le pusieras. Y cantarín. Pero entonces, no sé, lo que yo quería decir es que no se entendió dentro de la propia asociación de ordenación del medio ambiente que defendieras a un bicho. Claro. No se entendía porque efectivamente era no una alimaña, un urogallo no es una alimaña, pero bueno, era un bicho. Era un bicho y no se podía entender que se defendiera, porque aquello se había pensado sobre todo para intervenir en la polución. En la polución atmosférica. Y entonces, pues de repente aquello tomó otro sesgo y fue por otro lado, que es por donde ha ido después, fundamentalmente la defensa de la naturaleza, que es la defensa de las especies, dejando de lado, y ese es el gran hándicap que tiene nuestro ecologismo, dejando de lado la defensa del paisaje, que es una pena
¿Por qué reivindicas tanto el paisaje, Eduardo? Pues porque el paisaje está ahí. Y si Porque no lo reivindicas, lo abandonas. El envoltorio de esas miles de especies. Se te olvida, es la concreción. Dices que en España el paisaje está muy abandonado, que vivimos de espalda al paisaje. Sí, e incluso machacando el paisaje, si es posible, ¿no? Poniendo la bandera de triunfo sobre el paisaje. Eso lo encuentras en todos los lados. Y no tienes más que coger un tren cualquiera y seguir por la ventanilla el espectáculo de los alrededores que hay en las cercanías de las vías y en las cercanías de las estaciones. Es verdaderamente asustante, ¿no? Pero, bueno, a pesar de todo hay otros paisajes y hay otras cosas. No quiero ser desequilibrado, ¿no? Pero efectivamente el paisaje está olvidado y no tiene lugar. Vamos a ver, tiene la defensa de los monumentos, tiene su sitio. La defensa de las especies naturales tiene su lugar. Porque para eso hay organismos, hay ministerios, hay consejerías y hay hasta concejalías. Pero la defensa de todo eso organizado en el territorio, que es el paisaje, lo que tú ves y donde estás y que te está detrás de ti, aunque no lo veas, eso no tiene quien lo defienda. Entonces la organización real, la materialización, la cristalización de todo eso no lo tiene. Y como los otros van cada uno a su aire, pues lógicamente uno hará la protección de las iglesias románicas y el otro hará la protección, pues, de lo que sea, ¿no? Entonces estará Hispania Nostra, por un lado, haciendo muy bien su labor, y por otra parte estará, yo qué sé, WWF haciendo la suya, por poner un ejemplo. Pero en medio queda algo que lo reúne, porque la Iglesia románica tiene posado un gavilán, justamente en la cruz de la espadaña, y eso es el paisaje. Claro. Pero eso, fíjate, Eduardo, yo creo que tiene mucho que ver con uno de los grandes pecados nacionales, que es la falta de respeto por lo público. Y lo público es el paisaje también. Claro. Entonces hay otros países, y no tienes que irte muy lejos, tú cruzas los Pirineos y estás viendo los pueblos del Pirineo español, excepto contadísimas ocasiones, horrorosos, y cruzas ya al francés y ya todo es orden y perfección. Ya no te digo en Alemania, yo cuando viajo por Alemania a veces digo, ¿para qué irán a España? Si es que esto es muchísimo más bonito, sus pueblos, la ordenación... Se come mejor en España que en Alemania. Pero más barato en Alemania, que lo sepas, aunque parezca mentira. ¿Qué me estás diciendo? Sí, te lo digo en serio, se come bastante más barato en Alemania. Es decir, tiene mucho que ver con nuestra conciencia como sociedad, la falta de respeto hacia lo público. Todos barremos la puerta de nuestra casa, pero lo echamos ahí. Y el paisaje es eso. Te añadiría dos cosas, pero sumándome a lo que dices. Una de ellas es una frase que la he leído en Delibes, que la pone en boca de uno de sus personajes de Castilla, que dice: lo mío es mío y lo de todos, de nadie. Eso es exactamente lo que se acaba de decir en refrán castellano, ¿no? Y la otra es el Pirineo español y francés. Claro, el Parque Nacional de Ordesa tiene 15.000 hectáreas. Empezó teniendo 1.500, es decir, que se ha multiplicado, pero tiene 15.000 hectáreas. El Parque Nacional del Pirineo francés tiene cerca de 50.000 con las reservas de Neubiers. Pero el Parque Nacional del Pirineo francés no es un parque de especies, no es un parque de la naturaleza, es un parque de todo. Es decir, es un parque del paisaje. Que incluye la actividad humana. Incluye el hábitat, por ejemplo, la casa rural, los caminos, las sendas, yo qué sé, las cercas de piedra seca. Es mucho más sutil y está mucho más encardinado con todo lo demás. Y también hay otra cosa que la dejo caer. Y es que hay cosas que vistas de cerca se defienden mejor y hay otras cosas que vistas de lejos se defienden mejor. Quiero decir, porque no es primo del alcalde el que quiere poner un bar en la cumbre del Teide. Entonces, si se defienden desde París, se defienden mejor que desde Po. Y si se defendieran desde Madrid, se defenderían bastante mejor que desde Zaragoza. Sí. Entonces, o desde Lérida. Y eso tiene su parte doble, porque hay cosas que, sin embargo, se defienden mejor desde cerca. Yo le quería, preguntar a Eduardo, porque estamos hablando de patrimonio histórico, patrimonio cultural. Tú estuviste durante mucho tiempo, ¿no?, como cofundador de esta fundación, haciendo mucho por este país, en el sentido de recuperar cañadas, vías pecuarias. ¿Tú cómo ves porque hablamos de paisaje, pero luego no hay sendas ni caminos, ¿no?, para pasear, que esta es otra, ¿no? Hay un paisaje, pero no podemos pasear por él. Bueno, nosotros montamos la fundación en el año 78, en el periodo de la transición, donde pensábamos que la sociedad civil de alguna manera tenía que contribuir y hacer un aporte
a estos temas, que eran los que nos preocupaban de alguna manera. Y sí lo vimos siempre desde un punto de vista más global, es decir, porque no era, para empezar, no era una fundación, una asociación de denuncia o de protestas, sino que se trataba de hacer trabajar a una serie de profesionales en la solución de determinadas cuestiones. Implicar además a la gente, ¿no? Y por supuesto, considerar, digamos, tanto el patrimonio natural como concepto de patrimonio como la responsabilidad de una herencia que tenemos y que debemos transmitir, el patrimonio natural y el patrimonio cultural. Es un poco pues el tema de la destrucción de los tejidos urbanos, de la conservación e incluso de los monumentos en el territorio y en el paisaje. Es decir, porque tienes una ermita románica y tal, y de repente al lado se han cepillado. Yo recuerdo que es curioso porque cuando yo conocía a Fraga, también en sus momentos de cazador, y a través de en aquella época, y estábamos haciendo inventarios de recursos de distintas comarcas dentro de un programa de escuelas taller, que era un programa de formación de jóvenes en dos líneas fundamentales. Uno, nuevos oficios relacionados con la conservación de la naturaleza, y otro, recuperación de oficios tradicionales de la construcción para los edificios históricos. Una iniciativa de José María Pérez González, Peridis y tal, que gestionamos a través de esta fundación y que realmente pues tuvo bastante incidencia. Entonces, en torno a eso, para ver un poco el tipo de formación que había que dar a los chicos, pues lo primero que hacíamos era intentar saber qué es lo que había en esa comarca, qué recursos naturales había en esa comarca. Entonces habíamos hecho un estudio de la zona, bueno, de varias comarcas, pero en este caso concreto de la zona del Bajo Miño. Entonces yo le escribí a Fraga para decirle, oye, aquí tenéis un problema de ordenación del territorio impresionante, porque cada uno está haciendo lo que quiere, por un lado y por otro y tal. Y dice, ahora que controlas un poco todas las alcaldías y todo eso en Galicia, pues ¿por qué no los coges, los llevas a Normandía, los llevas a Bretaña y ves cómo se ha gestionado esto? Es decir, cómo no han destruido la arquitectura tradicional, cómo han puesto, digamos, limitaciones respecto pues a volúmenes, materiales, etcétera, y luego pues sí, han desarrollado por fuera y tal. Y eso es un patrimonio que ahora mismo España, con la cantidad de plazas y todas esas cosas que tiene, en el momento en el que en una plaza de repente haya uno que ya construya una torre, te has cepillado todo el conjunto, y detrás de todo eso viene eso. Bueno, ¿qué ocurrió? Bueno, pues que efectivamente sí, nos ayudaron con aporte, digamos, de toda la información que precisábamos, porque el inventario de los recursos pues iba desde aspectos geológicos, aspectos de naturaleza, qué recursos hay, plantaciones, qué infraestructuras. Bueno, eso sí, nos apoyaron en eso y salieron una serie de publicaciones y de estudios que yo creo que todavía tienen validez. Pero respecto a lo otro, pues no ocurrió nada. Siguieron destruyendo. Tú vas ahora a Galicia o cualquier sitio, ves los pueblos de la costa, ves todo el tejido urbano, cómo lo han destruido. Y eso pues obedece, digamos, a eso, pues a intereses particulares, es decir, bueno, pues aquí puedo construir 7 pisos, pues gano más y ya está, pero pero estás destruyendo un patrimonio y una riqueza, ¿no? Yo le quería preguntar a Paco, tú que estás viajando continuamente, en el ranking número 1, ¿no?, de deterioro, degradación paisajística, ¿estaría China? ¿Podríamos poner a China o qué país? Bueno, China tiene papeletas para llevarse el premio gordo, porque efectivamente no hay ninguna conciencia ecológica. Es decir, China es el desarrollismo a más no poder. Y como ejemplo os pongo un sitio donde estuve hace 3 o 4 meses, se llama Lijiang. Es una maravillosa ciudad milenaria de la cultura Naxi, en la provincia de Yunnan, al sur de China. Es patrimonio de la humanidad. Es una ciudad preciosa, de tejado de alero curvo, la que te puedes imaginar en una película costumbrista de la China milenaria, ¿no? Bueno, pues Benidorm es un desierto comparado con aquello. O sea, son miles. El turismo nacional chino es una cosa tremenda. El día que eso salga, todo esto que estamos hablando ahora será una miniatura del problema que se viene, porque el chino es
consumista a tope. Es un país todavía nominalmente comunista, pero han abrazado el capitalismo. No ves más que tiendas de iPhone, ordenadores y tal. Y Lijiang la tienen tomada como un parque temático. Por las noches hay discotecas de borracheras. Eso es una mezcla entre Salou y Las Vegas, ¿no? Solo que es una ciudad patrimonio de la humanidad y de hecho la UNESCO les ha amenazado con que le quita si eso no lo corrigen, lo quitan. Pero no lo van a poder corregir porque es la inercia del turismo chino. Es verdad que China podía ser. En Vietnam también se están haciendo muchos destrozos. Es que creo que eso es generalizado, ¿no? Insisto, si aquí tenemos lo que tenemos no es por nuestros alcaldes, es por nosotros mismos, es porque nadie le planta cara a ese alcalde que se salta del Plan General de Ordenación Urbana o que lo hace de una manera abusiva hacia el pueblo, ¿no? Tenemos el paisaje que nos merecemos. ¿Tenemos el paisaje que nos merecemos? Sí, siempre. Eso es constante. El paisaje es un producto de la acción del hombre sobre la naturaleza y es el reflejo de una cultura, es la decantación de una cultura en el territorio. Ese es el paisaje. El paisaje humanizado me estoy refiriendo, porque hay paisajes en Antártida que, bueno, podrían ser, no entrarían dentro de esto. Yo querría, de todas maneras, añadir al caso chino, ¿no? Una nota a pie de página. En China no hay escrúpulos. Sí, justo. No hay escrúpulos. Ninguno. Tú puedes de repente ver un valle que quieren poner, que tenía una senda en el oeste de China, que le quieren poner una autopista o montar una ciudad o lo que sea en medio, porque esto lo están haciendo. Entonces dinamitan la parte media y superior del valle, arrojan todo el escombro a la parte baja del valle y la totalidad del valle por completo es talada porque no les interesa mantener los abetos que existen en la zona. Entonces aquello se destroza en 3 meses, 6 meses como mucho, y la autopista existe y todo el valle ha desaparecido. Un valle que era un valle idílico, que era una maravilla. No hay la más mínima conciencia de que lo que están haciendo tiene efectos negativos. Y lo hacen además sin ningún escrúpulo, porque es el desarrollo carente de sentido cultural y patrimonial llevado a sus últimos su máxima expresión. Y además está haciéndose a una velocidad verdaderamente vertiginosa. En China, China está mudando de piel como una culebra. Completamente. Y donde había un camino, hoy habrá una carretera o habrá una autopista o habrá una estación de tren. Y esto se está llevando hasta el Tíbet, se está llevando hasta los extremos, hasta el campamento base del Everest. Sí, y al Tíbet se está llevando. Ya, claro. No sé si sabéis que hay en Sudáfrica un sitio que se llama Sun City. Es una ciudad creada en medio de la sabana para los turistas chinos. Entonces, hace poco estaba en Sudáfrica y me dijeron, siempre pregunto, ¿cuál es el país que más turistas aporta? Y me dicen, China. Digo, ¿dónde? Si no veo un chino. ¿Dónde están? En Ciudad del Cabo, en el Kruger, tú no ves un chino. Dice, no, vienen solo a Sun City. Es una ciudad hecha para los turistas chinos, con vuelos directos allí, y reproducen un parque de animales y una ciudad, es decir, un parque temático, y eso es lo que a ellos les encanta, porque no tienen ningún interés en la cultura autóctona. Les han reproducido allí un pequeño parque de África y van miles de chinos allí, ¿no? Y la otra cara de la moneda, perdona, países aparte de China donde sí que se respeta el medio ambiente, que podrían ser un ejemplo de buen hacer, por no quedarnos con el mensaje solo negativo, ¿no? Pues países desarrollados y con un alto grado de cultura. Los del norte de Europa. Nueva Zelanda, Noruega, Suecia. Yo diría que incluso en Estados Unidos, con toda la manía que le podemos tener, o antiamericanos que podemos ser, hay bastante respeto. Tienen tanto espacio natural que la verdad es que sus parques nacionales son una maravilla. De gestión, de mantenimiento. Es que son enormes. En Yosemite, es muy típico hacer senderismo y hay pumas que te pueden comer. Y nadie ha pedido que se maten los pumas. Hay carteles de si usted ve un puma y va con un niño pequeño, súbaselo aquí a Coscaletas. Es una broma. Te lo juro, es así. Pero tú fíjate que idea... que si te encuentras un puma pequeño... Tú fíjate la diferencia. Mira, yo hice una vez un reportaje de cuando empezaron para el País Semanal, cuando empezaron a reintroducir osos eslovenos en la parte francesa del Pirineo, y algunos despistados se pasaba a España y lo mataban enseguida. Entonces hice un reportaje, fui al Valle de Arán y dijeron, aquí no queremos osos, y estos somos ricos, vienen turistas, para que se coma un niño, hombre. Osos no. Y no hay osos en España porque no quieren los del lugar. Y bueno, en Francia tampoco. ¿Dónde estaba contando el otro ejemplo que se me ha ido? Lo del Yosemite, hay osos, los osos están en el parking, como el oso Yogi, que te abre el coche y te saca la nevera. Los osos han hecho un máster.
y saben, si habéis estado allí lo sabéis, te abren el coche. Pero es que además hay pumas y entonces hay unos carteles que dice, cuando usted vaya haciendo senderismo, si lleva niños pequeños y ve un puma, écheselo al hombro, porque el puma verá una cosa grande y no le atacará. Si ve uno pequeño, sí. Y a pesar de eso nadie pide que se maten a los pumas. Se echan al niño a coscaletas, que es lo más lógico. Entonces, ahí hay una diferencia de cultura conservacionista tremenda. Con todo, yo me quedaría sobre todo con países escandinavos. Canadá es el paraíso de la naturaleza. Costa Rica es un país también que han hecho de la biodiversidad y del verde un recurso turístico. Al final es un tema de educación, ¿no? Alaska. Es un tema de educación, Sí, es Eduardo. un tema, En las escuelas no habría clarísimamente. que impartir alguna asignatura en serio, no tonterías, en serio sobre... Pero todo está muy disociado y hay que asociarlo de nuevo en la naturaleza en conjunto o en el paisaje integrado. A los jóvenes habría que... Desde los niños. Y hay que educar no solamente sobre la naturaleza, sino en la naturaleza. Hay que llevarles a ello y que el niño se sienta parte de esa naturaleza y por lo tanto corresponsable. El niño no es un señor que ha visto la gallina por primera vez a los 10 años, ¿no? Tiene que haber conocido y participado en lo que es la naturaleza y sentir que si se agrede la naturaleza le están agrediendo a él, porque él es parte, él es terráqueo, como todo lo demás. Entonces esa idea de enseñar a ser terráqueos a los seres humanos no estaría del todo mal. ¿Cómo se hace eso? Pues tarda mucho, tarda una generación entera, entre tanto hay muchos problemas que hay que atajar de otro modo hasta que esa generación saliera, no digo que salga, que es posible que salga o no, pero yo recuerdo que en el año, me parece que era 12, o si me equivoco poco, Azorín escribía lo siguiente, decía, España, punto. Un país donde nadie sabe geografía. Bueno, pues eso sigue igual. Es fantástico. Estamos en un siglo después y podemos repetir la frase exactamente lo mismo. Hay que enseñarlo, sí. Yo y Eduardo estoy contigo y a lo mejor no sé si me salto de pregunta tal, pero debatimos. El tema de la gestión y uso de los espacios naturales. Claro, yo soy periodista de viajes y se me puede acusar de que solo pienso en el turismo y de que tengo demasiada fe y confianza en el turismo. Pero sí tengo muy claro una cosa. Un espacio natural solo se puede proteger si se le da un uso. Y entronca con lo que tú decías del Pirineo español. Creo que la legislación, por ejemplo, de parques nacionales española, de querer ser tan buena, es tan estricta que no reconoce que puede haber gente viviendo ahí dentro que tiene derecho a talar un árbol o a tener una oveja. Sabes que para la declaración del Parque de Picos de Europa, que ese fue el más problemático porque engloba, aparte de 3 comunidades autónomas, mucha gente, muchos pueblos todavía ahí, fue tremendo, porque claro, los paisanos querían seguir teniendo su actividad que han hecho toda la vida. Sí, sí. El Parque Nacional lo prohíbe todo, ¿no? Entonces, si creamos espacios naturales, museo solo para expertos cerrados, lo único que conseguiremos es que el del pueblo al final le pegue fuego, porque si yo eso no lo puedo utilizar, pues un día me lo cargo, ¿no? Entonces, siempre he sido un firme defensor de que todo espacio natural puesto en valor para usarlo con un turismo responsable es mejor que cerrarlo solo para los expertos. Y hablo, por ejemplo, también del mar. Yo soy muy amante del buceo y el buceo puede ser polémico algunas veces, pero el buceo, por ejemplo, pues trae beneficios económicos a unas poblaciones, salva especies. En Playa del Carmen, México, llegan tiburones toro todos los meses de noviembre. Y eso genera un montón de dinero para los clubes locales, porque somos muchos los buceadores que vamos de cualquier lado del mundo a bucear con el tiburón toro. Bueno, pues hace 4 o 5 años unos pescadores llegaron una noche y con redes y árboles se cargaron a todos los tiburones toro. ¿Qué me estás diciendo? Sí, sí, porque eso tiene un precio, tiene un dinero. Antes los pescaban, pero estos ya llegaron y se los llevaron todos. Tiburón toro estuvo como 4 o 5 años sin volver por allí y generó unas pérdidas económicas tremendas, ¿no? Hasta que se olvidó. Hasta que ya se dejaron de contárselo unos a otros y otro volvió. Porque es curioso, pasó lo mismo con las ballenas grises de Baja California, que de tanto cazarlas estuvieron 100 años sin ir por allí hasta que volvieron, ¿no? Entonces soy un firme defensor de que los espacios naturales hay que abrirlos a la gente, hay que abrirlos al turismo responsable y controlado. Pero si generan dinero para la población local, será más fácil conservarlos que si hacemos un museo cerrado. No, pues en ese aspecto... Vamos. Te veo pensativo mientras le escuchas. Sí, yo estoy de acuerdo. Yo creo que más que... Primero es que hablar de un parque natural, en realidad es equívoco, porque hay muy pocas zonas naturales donde no haya existido la intervención del hombre antes. Yo creo que en ese sentido, a niveles de protecciones, son más interesantes las reservas de la biosfera, que precisamente lo que admiten es, pues eso, los usos tradicionales del territorio de alguna manera.
Se dan muchas paradojas. Yo, por una serie de razones, tuve que ver con el tema de la declaración del Parque Nacional de Cabañeros, ¿no? Del Parque Natural de Cabañeros. Primero, primero que iba a ser un polígono de tiro, después hubo movilización. ¿Cuál fue la bandera un poco de lo que llamaban Parque Natural? Hablaban del Serengeti español y tal, y todos los ciervos. Cuando en realidad eso se produjo porque hubo una transformación del medio, porque hubo plan de fincas mejorables y tal, roturación de miles de hectáreas y tal para sembrar trigo, que en aquel momento era lo prioritario para autoabastecerse y tal. Otro de los emblemas era el tema de los buitres. La colonia de buitres negros. La colonia de buitres negros se había mantenido allí primero porque había una cañada y segundo porque era un territorio que tradicionalmente había sido coto de caza. Ya en el libro de la Montería de Alfonso Onceno pues te describían. ¿Y qué cazaban allí? Pues cazaban, entre otras cosas, osos, que por supuesto ya no existen. Entonces, y aquí entro un poco también en el tema de la caza. Somos el gran predador, pero de alguna manera, si queremos proteger un territorio, no se trata solamente del paisaje, se trata de los animales que viven. Han desaparecido los predadores naturales, como podrían ser han desaparecido lobos en esa zona y tal. ¿Qué quiere decir esto? Que el hombre tiene que intervenir para regular esas poblaciones, porque si no ocurre pues como te ha ocurrido en Kenia, en Amboseli, donde los elefantes estaban protegidos y tal, y han terminado destrozando el propio ecosistema que querías conservar. O sea, hay un poco una falacia en esto de hablar de parques naturales, porque sobre todo en territorios que han estado poblados desde muy antiguo, pues siempre ha habido una intervención humana. En esas zonas había carbón de encinas, había cabras que limpiaban el monte, había caza, había una serie de cosas. El parque de Picos de Europa, que tiene 60 y tantas mil hectáreas, es un parque muy grande. Solamente tiene de mayor magnitud el parque de Sierra Nevada, que tiene 80 y tantas mil. El de Guadarrama tiene 35.000, casi 40.000. Entonces, es un parque que se hizo antes de la existencia de la ley del 87 y antes de la existencia de la ley del 14, que es reciente. Y, por lo tanto, permitió el englobar lugares poblados. Pero después, a partir de esas otras leyes, se prohibió totalmente. De tal manera que es una anomalía. Es un parque anómalo. Lógicamente tiene 3 comunidades autónomas porque está en la divisoria de aguas y, por lo tanto, coge las cabeceras de esas 3 comunidades. Pero es un parque unívoco de 3 macizos perfectamente definidos con los pueblos que están entreverados en los valles. Pero, por ejemplo, en el caso del Guadarrama no existe ningún pueblo, en el caso de Sierra Nevada ninguno, en el caso de así sucesivamente todos están sin población dentro, evitando justamente ese conflicto. Entonces tienen unas normas y unas directrices extraordinariamente rígidas que no proceden solo de cada parque, sino de un plan director de la totalidad de los parques nacionales españoles que está siguiendo normas internacionales en líneas generales. Lo que pasa es que esas directrices son excesivamente exigentes porque se han fijado solo en por qué se defiende determinado lugar y no para qué se defiende. Es decir, no piensan más que se ha defendido porque estaban amenazadas las especies, estaba amenazado el terreno, el paisaje, los ríos, etcétera, ¿no? El abetal, el hayedo, y entonces esa razón ha llevado a bloquear el proceso de degradación y decir, a partir de aquí hay una regeneración. Pero efectivamente hay que pensar en un para qué. El para qué tiene muchos elementos, pero una de las cosas, desde un punto de vista didáctico, yo he sido profesor toda mi vida, pues es para que las personas sean mejores. Es para ayudar a las personas a un contacto con la naturaleza que evidentemente puede potenciar su mejoría física y espiritual. Entonces, el parque tiene que tener esa capacidad de ser vivido. Si el parque se cierra como una vitrina y le pones la llave, el parque ya no tiene función. Se desfuncionaliza, que es lo que tú has dicho. Entonces estoy totalmente de acuerdo en que el parque pierde la razón de ser.
Efectivamente, casi todos los parques, salvo los de muy alta montaña o los submarinos, han tenido una acción humana bastante intensa. Bueno, no digamos Monfragüe, Cabañeros, el Coto de Doñana, etcétera, etcétera. El Teide también lo tuvo, bueno, ahí hay un teleférico que sube casi hasta arriba, Ordesa menos, en fin, sucesivamente menos según vamos trepando. El miedo es la huella que puede dejar el turismo, porque has nombrado un poco el turismo. Yo me gustaría hablar de turismo sostenible, creo que es un momento Hombre, adecuado. En un parque nacional, ¿es posible? En un parque nacional tiene que haber una oferta del parque. Exacto. Tiene que poner unas reglas. Y ahí tiene que haber entonces un turismo que acepta esas reglas y es un turismo respetuoso desde ese momento. Claro. Entonces es compatible. Lo incompatible es, claro, es entrar a poner Benidorm dentro del Valle de Ordesa. Sí. No, pero sí, pero lo que tú me preguntabas es el turismo en general. En general. A ver, ¿podemos hablar de un turismo sostenible? Sí. ¿Es la peor amenaza ese turismo masivo que parece que lo culpamos de todos los males? El turismo es una de las grandes industrias mundiales. En algunos territorios supone el 50% del PIB. En Canarias, por ejemplo. Para algunos países y algunas zonas es prácticamente su única fuente de ingresos. Entonces yo soy un firme defensor de que el turismo es bueno o es necesario. Digamos mejor que es necesario. Pero es verdad que puede ser una tila tremendo y aculturiza. Aculturiza precisamente las culturas que quieres hacer visitar, terminas por cargártelas, ¿no? Entonces, el debate de si turismo no, a mí como periodista de viajes me dicen muchas veces, pues si ahora hablas de Birmania, que es de donde vengo, irá más gente a Birmania y se estropeará Birmania, y es verdad. Pero los birmanos están deseando que vaya gente porque ya han visto que los tailandeses viven mejor que ellos. ¿Se puede encontrar un equilibrio? Entonces, encontrar el equilibrio es lo difícil. ¿Cuál sería? Mira, el equilibrio tiene que partir de la administración, porque los planes generales los hace la administración, es decir, en México, las ciudades turísticas que conocemos son planificadas en un despacho del DF y se construyen de nuevo. Acapulco, Huatulco, Cancún, todo, ahí no había nada. Es lo mismo que Sharm el Sheikh y Hurghada en Egipto. No había nada y lo planifica el Estado, ¿no? Entonces, si no hay primero un plan director por parte del Estado de hasta dónde se puede llegar, no hay turismo sostenible. ¿Que tiene que haberlo? Sí. ¿Que hay algunos países que trabajan en eso? También. ¿Que es un problema explicarle esto a países en desarrollo, que lo que necesitan es entrada de divisas, como sea? Sí. Y entonces, bueno, el turismo es esa tila, pero es también un maná necesario. Y el cómo controlarlo pues sería un debate no para una hora aquí, sino para congresos mundiales. ¿Y el ecoturismo, por ejemplo, es una alternativa? Mira, el ecoturismo es una alternativa, pero se está utilizando demasiado ahora, porque ahora todo es eco. Sí, todo ahora es eco. todo es eco. Mira, yo te cuento, los yogures, sí, todo es eco, todo ¿sabes? Todo. Te alojas en un lugar y te dicen que es una cabaña eco. No te engorda, pero te mata de alguna otra manera. Y no sabemos si es eco. Mira, en eso hay mucho engaño y mucho timo, y te llevan a un ecoturismo y al final te dan seco el dinero, pero es verdad que sí hay zonas y territorios donde lo están practicando bien. Curiosamente, de los casos que yo conozco, todos son o islas o zonas selváticas muy inaccesibles. ¿Por qué? Porque son las únicas en las que puedes controlar el flujo de llegada. 3 casos, muy rápidamente, de proyectos de ecoturismo que sí funcionan. La isla de Providencia, que muy poca gente conoce, que es una isla de Colombia, en el Caribe colombiano, pero que está más cerca de... Yo sí estuve buceando cuando era joven. Pues sí, pues los mismos pescados siguen allí. ¿Sí? ¿Y los mismos señores tan guapos y atractivos que bailan también? Veo que te impresionó la isla. Bueno, Providencia es una islita que pertenece a Colombia, está más cerca de la costa de Nicaragua, y como isla es muy fácil controlar. Tienen un aeropuerto pequeñito donde solamente llegan aviones de 18 pasajeros, y los propios lugareños, que son todos descendientes de esclavos negros y hablan un lenguaje rarísimo, son muy, muy suyos. Entonces han impedido que lleguen cadenas hoteleras y turoperadores y que amplíen el aeropuerto. El turista es bien recibido, pero se alojan en sus casas, en hotelitos que ellos gestionan, restaurantes que ellos gestionan, y 3 aviones al día con 18 personas, y no hay más. Y ahí sí funciona bien el ecoturismo, pero porque tienen controlado eso. Otro sitio similar son los indígenas quechua de la isla de Mantaní del lago Titicaca. Igual, es una isla en medio del Titicaca, gente muy brava, los quechuas son duros de pelar, a 4.000 metros, y se han empeñado que allí no va ningún tour operador y te acogen en su casa. El turista, el pasajero, como ellos dicen, es bien recibido, pero lo gestionan ellos, además de una manera comunitaria excelente. Hay un sistema rotatorio y el presidente de la comunidad va distribuyendo a los turistas y genera dinero para toda la comunidad. A lo mismo.
está controlada la entrada mediante los barquitos que vienen desde Puno. O los indios Bribri del sur de Costa Rica, que también viven en una zona selvática accesible solo por un río, y solo llegan los que ellos quieren y se alojan en un albergue que han hecho ellos y tal. Pero fuera de ahí, en zonas donde tú no puedes controlar la llegada ni de dinero ni de pasajeros, pues es difícil hacer un ecoturismo sostenible. Esa es mi experiencia. Sí. ¿Eh? O la Antártida. Justo, la Antártida que está controlado. Hay otra forma de controlar. Otra isla, Fernando de Noronha, en Brasil. El control es por dinero. Es carísimo. Y los indios Cunas de San Blas también. Cunas de San Blas también. Ellos lo controlan. Justo. La otra forma de control del territorio es mediante el dinero. Esto es una isla que es carísimo. Un billete de Recife a la isla de Fernando de Noronha cuesta 800 euros, más que de España a Brasil. Y hay un cupo de 1000 personas al día. Entonces solo va quien tiene dinero. Y bueno, pues es otra forma. Yo os preguntaría con qué actitud tendríamos que viajar, Eduardo, para ser poco, no ser dañinos. ¿Habría un decálogo del buen viajero? Aparte del respeto que ya sabemos, pero que cuesta tanto respetar los lugares que visitamos, las culturas. La actitud es la clave, porque depende de cómo vas a la Antártida, ¿no? O cómo vas a la montaña. Entonces, aquello se convierte en un circo o es algo que todavía transmite valores de carácter naturalístico y de carácter espiritual. Entonces, la actitud es muy importante y también el número de personas para evitar que se disipe la soledad. La soledad es un ingrediente de la naturaleza absolutamente esencial y sin soledad realmente se pierden muchas cosas. Entonces, bueno, pues la actitud es clave. Claro que hay un decálogo del buen viajante o del buen viajero, o un decálogo o lo que sea, ¿no? Yo no, en este momento no se me ocurren 10, son demasiadas. Bueno, que con 3 ya iría bien. Con 3 ya iría bien. Si se cumplieran. Sí, pero evidentemente, aparte del respeto, es la integración en el lugar en que estás. No ir como en una especie de cápsula en el cual tú no contactas con las cosas que tienes a tu alrededor, no eres uno de allí o no intentas integrarte en lo que hay allí, sino que esa cápsula, sobre todo cuando se viaja en grupo, te hace que solamente te expreses en tu idioma. Yo diría que el viajero es el viajero solitario, el viajero que va solo y cae en medio de una sociedad que es distinta, en medio de un mundo que es diferente, se integra y no le queda otra que integrarse. Y no le queda otra. Y además es bueno, porque entonces se siente como en su casa. Esa es quizá la clave mayor de todas, intentar entenderte, intentar convivir con la gente y convivir con los hechos naturales. E incluso, si estás en un lugar de estricta naturaleza, quedan pocos, pero los hay, ya sea perdido en los Andes o en la Antártida o en Alaska o en Groenlandia, procurar ser como lo demás que hay allí. Es decir, parecerte lo más posible al musgo, si tienes capacidad para tanto. No lo había oído nunca. Procurar no estorbar. Si llega por ejemplo... Tienes unas frases, Eduardo, que son titulares. O sea, contigo es que son titulares. Bueno, ¿verdad? Sí, tenemos ya varios... de un periodista, tenemos varios titulares. Tenemos muchos titulares, sí. Lo hago sin querer. Pero si llega un ave y se posa, la lagartija no se asusta, bueno, salvo que sea comedora de lagartijas. Pero no, o esté en Galápagos. Yo he estado en sitios donde no se han asustado los animales. Es decir, que me han tomado por otro animal. Bueno, pues esa es una sensación estupenda. ¿Dónde, por ejemplo? Cuéntame. En la Antártida, en la isla Livingston, en la península de Bayers. Sí. ¿Y qué animal se te ha acercado? Pues prácticamente todos. Desde las escuas, pasando por los albatros y terminando por las focas y los pingüinos. Prácticamente yo era un pingüino más que corría por allí. Bueno, si me llegan a ver con la levita, pues no te quiero decir un pingüino completo. Porque los pingüinos se parecen mucho a los profesores. Nunca habían... No, quizás a la inversa. Yo sabía que eran viudos, que realmente eran unos... Sí, no, los pingüinos, perdona, tienen una vida sexual muy intensa. Los pingüinos dejan de... Los pingüinos, y si hay aquí algún biólogo me puede corregir, creo, o así me lo explicaron cuando yo visité en la Patagonia, la reserva donde hay 1 millón de pingüinos, yo les veía algunos pingüinos mirando al horizonte y yo preguntaba, ¿pero por qué? ¿Qué están haciendo? Y me decían, filosofar. Exacto, más que filosofar, lo que hacían era que habían perdido a su pareja y estaban esperando a que llegara y no se volvían a
parear, Hombre. estaban ahí tristes. Sí, pero hay Esto otro es un más. caso que ni en la sociedad normal lo encuentras. Hay ¿entiendes? pingüinos más promiscuos, ¿eh? Hay Y pingüinos más que Será roban. otra raza de pingüino. Hay muchas. Pingüinos que roban a otros pingüinos. Sí, piedras, le roban piedras. Le roban piedras, no, Son bien más preciadas. Es una ciudad. A veces hay tantos pingüinos como habitantes en Segovia. Lógicamente Bueno, hay de todo. En la isla de Livingston hay unos 200.000 y en la de Paulet, que está por ahí cerca también, hay 400.000 Y en pingüinos. Punta Tombo, yo visité la de Punta Tombo, que era tremendo, se saltabas entre Sí, los una pingüinera, pingüinos. como tú dices, es un enjambre de, Sí, lo que pasa es que como de humanos, de mamíferos. Que ¿no? por cierto, estos perdona pingüinos- Una una sociedad cosa que compleja. te interrumpa, que hablando del tema de China, cuando yo visité la Patagonia, los chinos tenían en mente fabricar hamburguesas con carne de pingüino. De pingüino. Era algo que se estaba ya planteando seriamente y luego presionaron los grupos ecologistas y lo echaron para atrás. Pues por lo que decían los que se quedaron por ahí colgados en la Antártida antes y tenían que comer comiendo, o sea, sobrevivieron comiendo pingüinos, no es una carne muy buena, ¿eh? Sí, pues se la ellos comían tenían porque no esta había más idea, remedio, los chinos pero... de hacer carne Bueno, de hamburguesas de pingüino. No he llegado a tanto, ¿no? No conozco el sabor de la carne de pingüino, pero el sitio donde yo decía que he tenido esa sensación es un sitio muy perdido, ¿eh? Es un sitio muy remoto, es un sitio que cuando fuimos nosotros había ido muy poca gente y había habido balleneros en el siglo XIX que habían dejado allí restos de naufragios y de operaciones con las ballenas, pero llevaba muchísimo tiempo sin que apareciera más que acaso algún científico perdido británico, por lo tanto respetuoso en general con los animales, y era un lugar donde el hombre no era considerado como agresivo. En cambio, aquellos, por ejemplo, aquellos animales que podrían haber tenido por ser más capaces de volar y de ir a Argentina, por ejemplo, y habían tenido la experiencia de los argentinos o de quien fuera. Sí, sí, sí. Si como haya un argentino en la sala te va a poner bueno. Bueno, Ya verás. de quien fuera, eran mucho más recelosos. Naturalmente, podía haber sido de un compatriota o de un francés, pero el hecho es que irían lógicamente a Ushuaia, ¿no? No iban a ir a Río de Janeiro. A Río de Janeiro. Eso que tú dices pasa Bueno. en las Islas Galápagos también. Claro. La curiosidad, lo que todo el mundo le llama la atención de las Islas Galápagos, no es que haya tanta fauna, que tampoco hay tanta, en África encuentran más, sino que no tienen miedo del ser humano. Pero Eso fíjate, tú estás ahí hay otra cosa. al lado de un piquero de patas Claro, azules. pero y- está pasando una cosa en Gredos, y ya casi en la Sierra de Guadarrama ya, las cabras monteses que estaban a punto de extinguirse en 1905 cuando se hizo la reserva de caza, ahora se te acercan y están a tu alrededor, y si les pones algo de comida para ellas apetecible en la mano, te vienen y te lo comen en la mano. Pero como los osos que tú como contabas los osos antes, de Yosemite, del o de lo que Yosemite, sea y tal. sí. Bueno, de ahí también te da un poco de idea y volvemos al principio, ¿no? La capacidad de regeneración de la naturaleza. Hay mucha fauna urbana ya, hay muchos animales que se han acostumbrado a vivir en la ciudad, es decir, que a lo mejor tampoco tenemos que ser tan catastrofistas, es decir, el mundo lleva una evolución, es verdad que se ha acelerado y a lo mejor dentro de 50 años estamos ya viviendo en colonias en otros satélites y ya está. Y Hombre, eso yo creo- es parte de la perdonar, evolución, Hay que ¿no? empujarlo un poco, ¿eh? Yo Bueno, creo pero que no lo sí, veremos, pero Paco, llegará. que se tiene- ¿no? yo creo que se tiene la imagen que la Tierra tiene una gran, ¿no?, capacidad de regeneración, pero estamos actuando como si sus fuentes, la verdad, fueran inagotables, ¿no? Yo quiero introducir aquí, por ejemplo, el tema del agua, ¿no?, que parece que ahora es un bien que está al alcance de mucha gente, en el futuro será un bien escaso y se habla incluso de guerra del agua, ¿no? Ya es un bien escaso. Y ya es un bien escaso en muchos mucha lugares, gente. ¿no? Hoy Sí. día el mundo se divide en muchas cosas, pero entre ellas en dos, es que los que tenemos agua y los que no la tienen. Claro. Y ese es un mundo verdaderamente dramático, ¿eh? El mundo de la falta de agua o del agua contaminada, que también, ¿no? Y las desapariciones de agua son a veces verdaderamente impresionantes. Ahí está el mar de Aral o está el lago Chad para indicar lo que puede ser la desaparición, que lo puede ocurrir al Caspio cualquier día, ¿no? O a otro, o al Mar Negro. Pero bueno, el hecho es que la guerra del agua dulce es fundamental. Y ahí hay unos problemas verdaderamente graves desde el punto de vista geopolítico y desde el punto de vista moral. Sí. Bueno, yo, volviendo un poco al tema digamos, de que en realidad, en la historia de la vida en el planeta, que surgió hace 3.500 millones de años, pues ya hemos experimentado varias extinciones de seres vivos y tal, ¿no? En la primera de todas ellas, pues desaparecieron el 97% de las especies conocidas. Claro, bien eran
organismos unicelulares y tal. La última, que conocemos, la gran extinción, la del Jurásico, la de los dinosaurios, de alguna manera, ¿qué hay que decir? Que esos nichos han ido siendo ocupados por otras formas de vida, ¿no? Cuando desaparecieron los dinosaurios, bueno, que desaparecieron a lo largo de un tiempo, algunos de ellos evolucionaron hacia lo que son las aves, que surgen de ahí, proliferaron los mamíferos de los que procedemos nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, que efectivamente la capacidad de regeneración de formas de vida pues es mucho mayor muy importante. Lo cual no quiere decir que en determinados casos haya especies más vulnerables y que desaparezcan unas otras. Entonces, no tenemos ninguna garantía, nosotros llevamos como especie poco tiempo en este planeta. Es decir, no existe ninguna garantía de que nosotros, en el transcurso de la vida del planeta, pues podamos desaparecer. Vamos, porque, bueno, al fin y al cabo, desde esa perspectiva, pues, bueno, somos un bicho más, ¿no? El mayor predador. Incluso con fechas mucho más reducidas, porque es que desde la última glaciación son 10.000 años. Sí. 15.000 en algunos casos, depende, pero vamos, en números redondos, Sí, el Holoceno años, son 10.000 años. Sí. Es que es nada, es que lo que ha cambiado, pues los mamuts se fueron, Claro. pero cuando llegó la gran glaciación, la última gran glaciación, se extinguieron otras especies del interglaciar. Por lo tanto, ese fenómeno que tú has dicho es un fenómeno reciente, actual, y en la época del Holoceno ha habido 10 en Europa, 10 avances glaciares en los Alpes, es decir, que ha habido 10 avances y sus tantos otros retrocesos, con lo cual quiere decir que ahí está palpitando la gran glaciación que va a venir, con toda probabilidad en X tiempo, que no lo podemos predecir, pero evidentemente eso va a pasar y eso va a ser otro gran reto al cual el hombre no puede oponerse, porque estas son cuestiones cósmicas. Dinámica, ¿no? Son cuestiones cósmicas. Entonces, Y respecto a lo que tú decías del agua, eso es un tema de tecnología y de dinero. Tenemos una fuente de agua maravillosa, el 75% es agua, es verdad que está salada, pero el día que haga falta echar mano de eso, ya sabemos, los procesos de desalación son caros pero efectivos. Queda el problema de la salmuera, pero bueno, tenemos el problema del uranio enriquecido y lo guardamos. Estoy seguro que una salmuera muy concentrada también sabremos dónde ponerla o devolverla al mar, a zonas muy profundas y que se regenere, es decir... igual que estoy convencido de que las energías solares y eólicas serán efectivas, plenas, en cuanto el petróleo se acabe. Y los que ganan dinero con el petróleo, entonces empiezan a ganar dinero con esas otras energías. Es decir, que sigue habiendo fuentes de agua y de energía en el planeta, solo que quien las controlan, de momento no les interesa que evolucionen. Y lo que es una vergüenza es que este país, con la insolación que tenemos, se esté yendo en contra de la energía solar y se prometieron unas subvenciones que se han quitado y no se potencie. Si tú quieres poner unas placas solares en tu casa, tienes que pagar un impuesto por usar el sol. Oiga, es que ya el colmo. O sea, por usar el sol en España tienes que pagar un impuesto. Lo saben. O sea, hay una nueva ley que si tú te pones una planta solar, no solo no vendes. ¿Hay algo por lo que no hay que pagar un impuesto? Sí, pues ya quedaba eso. Pues respirar y no le des ideas, ¿no? Por eso te digo, yo en ese sentido soy optimista en el sentido de que el planeta sabrá desembarazarse de nosotros si llegamos a ser demasiado molestos para él, ¿no? Y que bueno, pues que el planeta y la especie humana ha pasado por situaciones muy complejas y va saliendo y nosotros a mí me gustaría también preguntar, porque los científicos es verdad que llevan años, ¿no?, alertando sobre este riesgo de cambio climático, hemos oído hablar mucho, pero a la hora de la verdad a mí me sorprende, y a mucha gente, claro, que las principales potencias mundiales, o sea, no se ponen de acuerdo. Eduardo, ¿para qué sirven las cumbres climáticas que finalmente hasta los propios ecologistas están en contra? Pues únicamente para recordar el asunto, para mantener la idea de que ese tema debe ser estudiado, que ya es algo, que es poco, bien poco, pero es algo. No digo que no es poco, y que se difunda, y se ha difundido porque normalmente no vivíamos en esa idea, ¿no? Pero el cambio del clima en el planeta de la Tierra, como antes se ha dicho, es una cosa natural, es normal, el planeta es cambiante. Es decir, lo que no podemos es aspirar a un imposible y es que se queden las cosas como están, que para unos están bien y para otros no están tan bien. En las novelas de Julio Verne se hablaba de cambiar el polo de sitio. Entonces, por esa traslación del polo,
pensando en la época de Verne que el Polo Norte sería un continente, pues se pensaba que iba a ser cultivable, pero claro, a quien le cayera el polo encima, por ejemplo, a los noruegos, pues no tenía la misma cosa. Una novela muy divertida y muy entretenida donde todo el mundo protesta contra todo el mundo por esa idea del cambio del polo. Pero, de hecho, el clima fluye. No es lo mismo el tardiglaciar que la actualidad, no es lo mismo la situación actual que la situación en la pequeña edad del hielo, que acabó en el año 1860, donde el frío era mucho más intenso y procedía desde fines del siglo XVI. Y estas cosas están pasando en nuestro ambiente, sobre todo en el ambiente templado, que no es ni ártico ni es tropical. Entonces, aquí hay vaivenes. ¿Pero por qué no hay voluntad política, siendo un tema que los científicos, además, que ellos bueno, pues una vez aceptado que esto, de que el clima es cambiante y que conviene, sin embargo, no, en la medida que a nosotros nos compete, es decir, aquello que tenemos competencia, que es en regular la polución, el ensuciamiento, el daño a la atmósfera y, por lo tanto, las variaciones climáticas dañinas, pues hay una injerencia en el Olimpo de los grandes dioses de las finanzas y de los grandes dioses de la política. Entonces, esa es la clave. Esa es la clave. Y entonces no quieren porque no les conviene, porque ese desarrollo a ultranza, hemos empezado hablando de eso, el desarrollo a cualquier precio, pues no les interesa. Y solo si ven que se va a volver en contra, vamos a ver, hay una protección desinteresada, que es la protección de los parques nacionales o de las reservas de la biosfera, pero hay otra protección que es interesada, que es aquella que, si yo hago un cálculo, es tirar piedras sobre mi propio tejado si no la ejerzo. Bueno, pues esta es la única expectativa, la única solución que podría haber con ese tipo de gentes, porque no entienden otro lenguaje. Pero en algún caso, por lo tanto, algún tipo de protección medioambiental podrá haber en esa línea si ven que es peor el perjuicio que van a tener. Intereses. Claro. Yo creo que la respuesta es porque quien se reúne en Río o en Doha no tienen capacidad, aunque sean Barack Obama y François Hollande y quien quiera, ellos no son los que deciden sobre estas cosas. Es decir, son poderes económicos, financieros, fácticos, llámale como quieras, que son los que realmente tienen que reducir las emisiones y no las van a reducir. Además, hay gobernantes que tendrían que tomar decisiones muy dolorosas con su pueblo, es decir, es reducir el crecimiento. Díselo a China, díselo a otros muchos países. Entonces, estoy contigo, que sirve para mantener viva esa llama, pero quien se reúne ahí no son los que pueden apagar el botón del CO2, de la emisión del CO2. Que la parte positiva que tú preguntabas se ha difundido enormemente, porque todo el mundo habla del cambio climático, desde el taxi que coges hasta el campesino, el pastor que está con las agujas, dice, esto del cambio climático es que... da mucho juego en los ascensores y en los taxis. Sí. Hay que ver el tiempo, está loco. Algo se ha difundido, ¿no? Claro, atribuyendo generalmente cosas anecdóticas a cosas categóricas, ¿no? Sí. Eduardo. Bueno, estamos introduciendo en este enfoque unos aspectos económicos que yo creo que son los fundamentales. Es decir, efectivamente, lo que hemos puesto en marcha tiene su dinámica propia. Decimos, ¿cómo podemos arreglar esta situación? Que los poderes públicos se ocupen, que haya recursos suficientes y tal. Pero es que ni siquiera tienen capacidad para resolver determinadas cosas. Pero lo que es el modelo de producción y consumo y tal, lleva su dinámica propia. Es como una bola de nieve que sigue creciendo. Es un modelo que realmente no puedes frenar en seco. Es decir, porque es como un tren que va a alta velocidad frente a un muro que ves ahí y tal, pero claro, no te puedes salir de los raíles ni frenar en seco, ¿no? Implicaría muchas cosas, cambio en los hábitos de consumo de todos nosotros, que los países emergentes renunciaran a tener los mismos beneficios que los demás, y sobre todo un enfoque económico que está falseado. Es decir, ahora, por ejemplo, medimos el bienestar
pues por el PIB, Producto Interior Bruto, pero tú destruyes un bosque y te aumenta el PIB. Esto es una paradoja. Por otra parte, estamos de alguna manera viviendo del capital, no de las rentas. Estamos utilizando recursos no renovables, el petróleo, la minería, la pesca, la sobreexplotación, las selvas, de una manera que no es renovable. Es decir, nos estamos cargando un capital natural que es mucho más importante que el capital de las infraestructuras. Entonces, llevando esto a un extremo, mientras no se entienda la ciencia económica como un subsistema de la ecología, es decir, de la capacidad de la biosfera de suministrar recursos y de absorber los residuos, todas las demás cuentas que hagamos son falsas. Mucho más en estos últimos tiempos donde bueno, la mayor parte del dinero que se mueve es en la economía financiera, es decir, que no es ni siquiera una economía productiva. Y luego, al estimar los costos, hay muchos costos que dejamos fuera. Dicen, no, es que las energías eólicas pues no es rentable porque tal. Y digo, oiga, pero mire usted, es que, por ejemplo, la energía nuclear dejas unos residuos que efectivamente durarán miles de años, esos costos o los riesgos de un accidente, y esos costos quedan ahí. Lo mismo los costos de la contaminación, etcétera, etcétera. Y eso no lo estamos contabilizando. Luego vivimos un poco sobre una perspectiva falsa de lo que consideramos bienestar y progreso. Bueno, esto es así. El trasfondo es económico. Son las necesidades, es la ambición de generar tal, y también las necesidades de alimentar a una población. Después viene la parte de la justicia distributiva, como era antes, hablabas de China, modelo capitalista y tal. En la época, digamos, de división de bloques, el modelo capitalista, o el modelo soviético, lo que sea, socialista y tal, en el fondo era lo mismo. Es decir, porque la destrucción, los sistemas de producción, los sistemas de producción, claro, con toda la irrigación para el algodón en toda esa zona y tal. Quiero decir que... Y el problema que yo veo es esto, que es complejo, es decir, es una dinámica. Entonces yo creo que a lo más que podemos aspirar de alguna manera es a ir mitigando esos efectos y a ir intentando adaptarnos a las nuevas situaciones. ¿Qué ocurre? Que desastres naturales eso siempre ha habido, pero ahora, claro, al haber más gente viviendo en sitios más vulnerables, en zonas de costa, llega un tsunami, llega no sé qué y tal, pues hay más catástrofe. Lo mismo si hay un terremoto o en estas cosas y tal, lógicamente, pero o sea que todo viene un poco, digamos, de la y estamos hablando solo de masificación. la tierra, pero insisto, el mar, que ocupa el Sí, 75% del territorio, sufre unas consecuencias también terribles de esa sobreexplotación. Primero, bueno, ahora el calentamiento que puede hacer que aumente el nivel del mar, que hay evidencia que es la acidificación del agua del mar y tal, que afecta a los corales, a los crustáceos. Y sobre todo la sobrepesca. O sea, si la gente supiera la manera que se pesca ahora mismo, con helicópteros, con barcos que localizan bancos enteros que se sacan al 99%, eso es inviable. O sea, pensad, si toda la carne que comiéramos fuera de caza, no quedaría en los montes ni una lagartija, pero de hace años. Pues todo el pescado que comemos es de caza, es decir, es extractivo. La acuicultura está todavía empezando. Y el mar no es ilimitado. Yo ya te digo, tengo mucha relación con el mar, buceo, hago documentales submarinos, y el mar es un desierto. O sea, encontrar un pescado ya empieza a ser difícil por la sobreexplotación, ¿no? Los corales, cuando vino el tsunami del 2014, la zona aquella del mar de Andamán de Tailandia, yo fui un poco después a bucear, y los corales no se habían visto afectados por el tsunami. Estaban acostumbrados a esos procesos naturales, y el tsunami pasa y el coral sobrevive. Sin embargo, estaban desapareciendo por el bleaching, por el blanqueamiento producido por las altas temperaturas. Pico de 36 y 37 grados durante varios días mataba el bichito que hay dentro del coral, y aquello quedaba como una piedra blanca, ¿no? Entonces, si en la tierra es llamativo, porque además lo vemos, es que lo que hay debajo del mar que no se ve ni se denuncia es peor, ¿no? Es un estercolero. Y eso que informes de la FAO respecto a las posibilidades de alimentar a esta población cada vez más creciente,
pues dicen que de alguna manera, porque claro, todo tiene su contrapartida. De ahora estás destruyendo bosques para producir pues o habas de soja o temas de monocultivo, aceite de palma, aceite de palma. Bueno, al final un bosque alberga toda una biodiversidad, es un sumidero también de dióxido de carbono. Es decir, lo que estamos haciendo es como tratando una gran biblioteca que está escrita en un lenguaje que no conocemos, pero que puede ser fuente de medicinas, fuentes de alimentación, fuentes de tal, lo estamos utilizando, pues ahora lo quemamos porque lo que tenemos es frío y tal, y estas necesidades. Yo ahora, como ¿no? queda, perdonarme, media hora, sí que me gustaría, ya que este público nos está escuchando, espero que atentamente, que nos callemos ya, que no paramos de hablar. A mí me gustaría que da media hora, que ya que tenemos estos invitados de lujo, que lo son de verdad, que os animéis a preguntar, a debatir, a opinar, a reflexionar, porque tenemos media hora, y que os animéis. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguien? Hola, yo venía un poco perdido, pero me he encontrado. Me he encontrado con los cuatro, que son magníficos. O sea, normalmente vengo a Telefónica varias veces a otras cosas, pero a esto no había venido. Y bueno, yo digo, tenía otra reunión, pero he venido a esta. Sois maravillosos los cuatro. A ti te leo en El País, porque es mi periódico y tal. Y además es que habéis hecho un tema muy importante, Cabañeros. Yo, por suerte, vivo en Cabañeros, en un pueblecito de Cabañeros. ¿Cómo se llama? ¿Qué pueblo es? Ontanar. Ontanar tiene 149 habitantes. Entonces, os voy a explicar un poco la problemática de los pueblos que viven al lado de los parques nacionales, porque ya no es parque natural, sino parque nacional. Cabañeros tiene 41.000 hectáreas. Los pueblos que lo componen tienen aproximadamente unos 5.000 habitantes. Y en extensión, aparte de lo que pertenece a Cabañeros, tienen aproximadamente 200.000 hectáreas, con lo cual vosotros podéis imaginaros que prácticamente no hay población. Pero tienen un problema añadido, que por pertenecer al parque no pueden realizar aquellas faenas que anteriormente se realizaban. Claro, no pueden cortar árboles, lógicamente, no pueden hacer no sé qué, porque son cepa, porque aparte de ser parque nacional, tiene luego otras servidumbres, como son las cepas, como son zona X, zona lo que quieras llamarle. Pero en cambio, los señores, el señor Cartina Mauri, señores de no sé qué, se permiten, eso que vosotros habéis dicho, eso que tú has luchado tanto, por las cañadas, las veredas, las cierran tranquilamente, las cierran con una casa, las cierran con una valla, con lo cual la gente no puede pasear. O sea, ese turismo que podría hacer evolucionar a esos pueblos, porque en realidad esos pueblos había que pagarlos porque están dando oxígeno a la naturaleza, ellos no están contaminando nada. No se les paga, no se les da nada, porque efectivamente ahora no hay subvenciones ni hay nada. Pero encima se les penaliza con aquellos caminos que anteriormente han podido pasearlo toda la vida, o sea, no de ahora, sino de hace años, hace miles de años, están cortados. ¿Y quién se mete con eso? Nadie. Hace poco en Interview hubo una denuncia, Ecologistas de Nación, sobre estos temas. ¿Tú lo has arreglado? Ellos tampoco. O sea, no se puede permitir que poblaciones pequeñas que están viviendo prácticamente del posible turismo que haya de estos sitios, se les cierre las puertas por esa cosa. Y otra cosa que también me gustaría es que hay islas que todavía se conservan en Europa. Yo conozco Cerdeña, y Cerdeña es una isla que tiene muy estipulado el construir al lado de las playas. Prácticamente no hay construcciones al lado de las playas. Debiéramos de pensar en España todo eso. Y lo del agua, hay la guerra aquí en España, el trasvase Tajo Segura, entre Murcia y Castilla-La Mancha hay una pelea constante, o sea que no tenemos que ir a ningún sitio si no la hay. Bueno, de todos modos, muchas gracias y habéis sido muy buenos. Gracias. Yo en ese sentido quería contestarle que estoy de acuerdo con que a esos pueblos había que subvencionar, es decir, había que darles dinero. Porque se le ha quitado una parte del recurso. Yo no sé si es verdad, fue una información que me llegó, no la he contrastado, pero una vez me dijeron que en el Valle del Jerte estaban pagando a agricultores porque mantuvieran los cerezos solo porque estuvieran en flor una semana al año, porque eso generaba riqueza y se les pagaba para que mantuvieran los cerezos, ¿no? Yo entiendo que si Europa paga por mantener cereales, por mantener viñas,
que el campo español se mantiene por las subvenciones de Europa, ¿por qué no subvencionar también a esos pueblos que han visto limitados parte de sus recursos? Hubo una sentencia del Tribunal Constitucional que otorgaba la gestión de los parques nacionales a las comunidades autónomas. Y entonces las comunidades autónomas cerraron el grifo. Claro. Y mientras pertenecía al Estado, los parques nacionales son de la nación, pues eran subvencionadas. En algún parque nacional se mantienen las subvenciones. Por ejemplo, en el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido se mantienen en una especie de pacto que se ha hecho entre la Comunidad Autónoma de Aragón y el Ministerio de Medio Ambiente. Pero es un caso, yo creo que excepcional. Sí. En el resto se han cortado prácticamente por completo. Y es evidente que además esas subvenciones lo que hacen es, en vez de crear hostilidad entre los habitantes del entorno del parque o del propio parque, como en el caso de Picos de Europa, hacia esa institución, lo que hacen es una colaboración y una cooperación porque lógicamente están agradecidos a que eso se haga. Como yo estoy en el patronato del Parque Nacional de Ordesa y sé que se da ese dinero pues para 1000 cosas. Son cantidades que se han visto reducidas, pero son cantidades. Son cantidades todavía interesantes. Por lo tanto, es evidente que habría que volver a eso. Porque, bueno, el parque es una especie de gran medalla que se pone a un territorio, pero lógicamente tiene que haber lo que se llamaba así, compensaciones. Compensaciones. ¿Alguna pregunta más? Sí, había una pregunta aquí, ¿no? Sí, yo quería preguntar, cuando están hablando del ecoturismo, que yo creo que es realmente importante, quería preguntar acerca de una cosa que en general los ecologistas tienen como algo muy dañino, que son los cazadores. Que normalmente el cazador se le imagina como una persona que está en contra de los animales del lugar. Yo quería preguntar si creéis que hay algún tipo de caza o algún tipo de caza no autóctona, sino de turistas que van a países extranjeros a cazar, que sea algún tipo de forma de hacer que esta caza sea ecologista y que sea, por así decirlo, concienciada con el medio ambiente. Pues... Bueno, yo antes he comentado el hecho de que, bueno, el ser humano es el gran predador, lo estamos viendo con lo que están haciendo y tal, pero que efectivamente tiene que intervenir también para regular las poblaciones de alguna manera. La caza, pues es bueno, aparte de ser un ejercicio ancestral que estaba en nosotros y tal, yo creo que es necesaria bien regulada, ¿no? De alguna manera. Porque si no, efectivamente, los equilibrios entre las distintas especies, la destrucción de los propios ecosistemas por un exceso de población, si no las regulas, al no haber otros predadores, es necesaria. Lo que pasa es que, claro, hay que hacerlo con una regla, pero existen bastantes y tal. Hay un problema también que tiene que ver con lo que ha dicho también Eduardo respecto al tema de la gestión de las autonomías. Es decir, hay barreras artificiales donde las leyes de caza de cada autonomía son distintas y una perdiz la puede matar aquí, pero cruza una línea y la perdiz, ¿qué coño va a saber si está en Extremadura o en Castilla-La Mancha, ¿no? Esa especie de diarrea legislativa de cada una de las instituciones y tal, a veces no, es un poco lo mismo que decía del tema de lo nacional, los parques nacionales y tal, gestionados por las autonomías. La ley de costas que afecta y tal, que podía regularse desde el gobierno central, pero hay muchas trabas en este sentido, en la delegación, ¿no? Mira, yo jamás cazaría, como tampoco voy a los toros, porque no me gusta divertirme matando animales, ¿no? Entonces, y antes era anticazador a muerte. Pensaba que acababan con la fauna. Luego he entendido que no, que como dice Eduardo, cumplen una función, nosotros nos cargamos a los depredadores y ahora lo somos nosotros, ¿no? Entonces, en ese sentido, la caza creo que está muy regulada y que está muy controlada y que genera dinero para los cotos, para la gente que trabaja ahí. Para tal. España, además, en ese aspecto es un país donde tienen pues una gran diversidad y variedad, ¿no? Y cuando, perdona, te digo porque habías preguntado, caza mayor. Cuando el famoso episodio del rey en Botswana, aquello fue inmoral, pero no fue ilegal, porque la caza de elefantes en Botswana era legal. Y de hecho había que hacerla para regular. En Botswana hay 120.000, solo en el Chobe calculan que hay más de 100.000 elefantes, ¿no? Entonces hay que cazarlos porque si no, lo que se ha contado se expanden.
A raíz del fenómeno mediático que aquello fue y todo el follón del escándalo, digamos, sí. Botswana entonces prohibió la caza de elefantes. No sé si la han vuelto a autorizar, pero durante un tiempo la prohibió porque no querían que nadie volviera a relacionar Botswana, elefantes, muerte, bla, bla, bla. Y aquello fue un mazazo para la economía local porque la caza de elefantes cuesta mucho dinero, va gente rica y dejaba dinero, ¿no? Entonces, es otra forma de turismo que, bien controlada, genera dinero para las poblaciones locales y ayuda a regular unas poblaciones en ese caso de elefantes que si no se dispararían. No, que en general no existe solo una ley, sino, como se ha dicho, existen muchas leyes, que ese es un defecto, pero en general la caza está regulada tradicionalmente desde hace mucho tiempo con distintas modalidades, pero la caza en general está regulada. Y en los lugares protegidos la caza está también prevista para la regulación de las especies, para tener en cuenta el control de las especies, porque si no, aquello podría irse de las manos. De hecho, las enfermedades que han tenido los muflones del Teide o la cabra en la Sierra de Guadarrama, por exceso de población, pues han traído luego secuelas, ¿no? Porque son la sarna, el animal incluso padece, etcétera. Aquí, por ejemplo, se está haciendo caza con flecha, con ballesta. Que no es tan sonora como la otra y se hace de una manera un poco más oculta, pero de hecho se está regulando y está previsto en la ley de parques nacionales, en las antiguas evidentemente y en la actual, que se pueda hacer de ese modo, es decir, que la caza de una manera lógicamente regulada está presente en todos los casos, hasta en la más alta protección. Y debe ser así. Veo a alguien que levanta la mano. Sí, Pablo. Sí, buenas tardes. Bueno, felicitar a la Fundación Telefónica por organizar este evento y a vosotros agradeceros el tiempo por estar aquí. Yo quería preguntaros sobre la diversidad étnica, que no sé si habéis hablado mucho o no, pero en concreto dos cosas, porque es que está justo la foto ahí detrás, sobre cómo las minorías étnicas están desapareciendo. Muy buen tema. Sé si... Y reflexionar un poco tal vez sobre cómo la cultura, la educación, la sistematización de la educación en escuelas, por ejemplo, puede estar afectando, por ejemplo, a etnias o tribus africanas, los masái, por decir una, a que estén perdiendo su modo de vida tradicional, ancestral y en el fondo algo que podría ser progresivo, progresista, que es fomentar la educación, está haciendo que olviden tal vez sus raíces y su modo de vida. No sé, un poco sacar este tema. Porque además yo iba a tocar este tema, Pablo, porque justamente los pueblos mal llamados primitivos, que yo creo mal llamados primitivos, han sido siempre los antes de ser contactados, ¿no? Porque cuando ya contactan con el hombre blanco es otra cosa, pero han sido los grandes guardianes de la biodiversidad. Lo hemos visto en la Amazonía, es decir, son gente que ellos viven en equilibrio, han vivido, ahora ya es distinto, ¿no? Pero es interesante el planteamiento de Pablo y la repercusión del turismo en estas comunidades. El turismo es otro vehículo más, pero no el único ni el peor. Durante cientos de miles de años las comunidades humanas han vivido aisladas, por eso se han producido tantísimas lenguas. Si hubiéramos vivido como ahora, todos hablaríamos inglés. Esto se empezó a desaparecer cuando los medios de comunicación empezaron a evolucionar. Primero navegábamos y solo había civilización en las costas, luego se inventó el tren, luego las carreteras y el mundo fue haciéndose más pequeño y esas poblaciones dispersas uniéndose. Esto también se ha disparado. Primero fue el cine, luego fue la televisión, la música y ahora Internet. Entonces eso es un proceso imparable y muchas veces tampoco achacable a nadie. Es decir, es que simplemente esta gente, que pueden ser a lo mejor del norte de Laos o de Tailandia, ya tienen una parabólica. O sea, la culturización la provoca la parabólica. Donde llega la parabólica y la televisión, ahí en esa caja entra un mundo, entra Melrose Place. Y empiezan a ver otro mundo, que antes era imposible, ¿no? Entonces, es un proceso que no es que yo lo defienda, simplemente de eso soy agnóstico. Es decir, el turismo es un vehículo más, pero el turismo no llega a todos sitios. En las barrancas del Cobre en México, allá abajo del todo, prácticamente no llega turismo. Y las niñas visten como Britney Spears. ¿Por qué? Porque lo ven en la tele, lo ven en la música, en la MTV, ¿no? Entonces el mundo se está haciendo más pequeño porque los medios de intercambiar comunicación son cada vez más rápidos. Y es verdad que el proceso de aculturización es tremendo. A cambio te digo que también se ha tomado mucha conciencia de esas minorías y muchos estados que antes no lo hacían ahora sí las protegen o por lo menos
gobiernos, yo siempre lo pregunto, enseñan a los niños en la lengua local, que eso antes era impensable, pero era impensable incluso en la civilizada Noruega y Suecia, que a los samis los despreciaba. Y ahora, hace ya unas décadas, antes los samis eran los gitanos de allí, en fin, perdón, usando una palabra también con connotaciones racistas como la hemos usado siempre aquí, ¿no? Pero ahora sí enseñan a los niños en sami. O sea que eso también ha traído una mayor atención hacia esas minorías. Lo que yo he visto por el mundo. Yo pienso que en general hemos asistido en estos años, en estos últimos decenios, a una pérdida general de la diversidad. Se ha perdido no solamente la biodiversidad o está amenazada, sino la diversidad cultural del hombre. Ha habido una pérdida de diversidad geográfica verdaderamente notable. Pero no hay que irse a comparar Nueva Guinea con la Amazonía, etcétera. Es que lo tienes en España. Aquí mismo lo hemos vivido. Yo he vivido, por mi edad, una Castilla de aquellos años 30 y 40 que no tiene nada que ver con la actual y que, bueno, era más cerca de los cuadros de Sorolla que de lo que se ve ahora, o de los cuadros de Zuluaga, ¿no? Hemos visto a los hombres del Alto Aragón vistiendo todavía en los trajes tradicionales. Lo que se ha mantenido quizá más, aunque tampoco mucho, son la diversidad lingüística. Pero bueno, ahí eso es otro mundo, ¿no? Pero en general la diversidad geográfica es una pérdida extraordinaria. Hay una monotonía muchísimo mayor o una uniformización verdaderamente extraordinaria, que en algunos puntos llega a grados de exceso. Por ejemplo, hoteles que son iguales en cualquier parte del mundo y te despiertas por la noche y si eres algo viajante no sabes dónde estás, si estás en Saigón o estás en Calatayud. Entonces, eso te puede ocurrir con los aeropuertos. Y con los comercios y las tiendas, tipo de productos. Con los comercios, con los... Eso es lo que llamaron, afortunadamente, los no lugares, ¿no? Los lugares que no tienen lugar, ¿no? Entonces se convierten en algo parecido. El aeropuerto de Pekín, pues probablemente es igual que el aeropuerto de Barajas o cualquier otro, ¿no? Entonces vivimos cada vez más en esos sitios que no tienen lugar, que pueden ser todos Hong Kong. El mundo es Hong Kong entero. Eso es bastante tremendo y un poco doloroso. Y no digo yo mis preferencias porque a lo mejor piensan este señor es un poco arcaizante, pero yo prefería a Zuluaga. Lo que dicen que los aeropuertos son las catedrales modernas. Sí. Entonces, igual que todas las góticas se hacían de un estilo, pues ahora los aeropuertos se hacen de ese estilo. Eso es inevitable. Son las nuevas catedrales. Ese proceso es inevitable. Es inevitable, sí. No, yo no puedo hacer nada por evitarlo. Me parece que este señor tenía... aquí. Bueno, con respecto a eso que hemos estado hablando, está muy bien. Yo hay una cosa que... No sé si se me oye. Bueno, yo hay una cosa que quizá lo voy a sintetizar en una pequeña historia, ¿no? Que me parece que es algo lamentable, ¿no? Y es un poco, tiene que ver con lo que se refería Eduardo a la pérdida de biodiversidad. ¿Cuál de los dos Eduardos? Sí, bueno, tú, Eduardo Martínez. Eduardo Izquierda. Bueno, pero estamos de acuerdo. El otro Eduardo, suscribo no, pero vamos, Eduardo Aznar también ha dicho cosas muy interesantes, ¿no? Bueno, pues voy al grano, ¿no? Hace unos 10 años, en una excursión por aquí por la Sierra de Guadarrama, con un amigo, ¿no? Fuimos a Cercedilla, a las dehesas de Cercedilla, y luego subimos hasta Marichiva, ¿no? Y en esa época, en ese momento, en esos años, ¿no? Había un zorro que los montañeros le habían puesto un nombre, Pepe. Y este Pepe era un zorro que se había domesticado totalmente. Es decir, los montañeros llegábamos allí y el zorro, hay que tener en cuenta, claro, un animal salvaje, ¿no? Se acercaba a ti para que le dieras de comer, ¿no? A mí eso me resultaba verdaderamente lamentable. Es decir, me parece verdaderamente lamentable, ¿no? Esa pérdida de carácter, ¿no? Que el hombre está imprimiendo a la naturaleza. Me parece verdaderamente triste, lo tengo que decir. Hasta el punto en esta historia que Pepe, recuerdo perfectamente cómo en esa demanda de comida, en esa limosna, cosa que es absolutamente ajena a la vida salvaje y a la naturaleza, ¿no? No hay ningún animal que pida limosna. Entonces Pepe, pidiéndonos la comida, nos siguió desde el collado de Marichiva
hasta Casa Cirilo, en las dehesas de la Fonfría, como si se tratara de un perrillo más. Bueno, seguramente la mayoría lo conoceréis, ¿no? Pero son 4 o 5 kilómetros desde allá arriba hasta abajo, ¿no? Y eso es lo que quería decir. Sintetizar, que para ¿Tú mí no conociste a Pepe? Yo he conocido a Pepe, porque sí. tú, por favor, que la Sierra de Guadarrama es tu niño. Sí, no, yo he sido buen amigo de Pepe. El niño de tus ojos. Y tengo muchas fotos de Pepe. Que si quieres alguna vez te las puedo dar. Porque Pepe, por lo menos en mi caso, no mendigaba, me acompañaba. Me acompañaba con un gesto un poco distante, yo estaba en su lugar y yo pensaba que él me aceptaba en su nicho ecológico y entonces me hacía un poco de acompañante y de guía por aquel lugar. Entonces me seguía los pasos, yo me sentaba y él se sentaba, yo me ponía de pie, él se ponía de pie, yo miraba el horizonte, él miraba el horizonte y realmente yo he tenido... ¿Estás seguro que era un zorro? ¿Que era el mismo Pepe? No sé si era zorro o zorra, eso no lo sé. Pero, es que me parecía de una inteligencia muy femenina. Bueno, por eso te lo he contestado rápidamente, pero sin saberlo te puedo decir que era que no tengo yo esa sensación del zorro mendicante, que verdaderamente sí, yo comprendo que si la tienes, pues te puede producir daño. Yo he tenido la sensación del zorro un poco altanero y que me acompañaba por la sierra. Y había otro zorro que no se llamaba Pepe, que no tiene nombre, que estaba en la Morcuera, que hacía lo mismo. Es decir, que hay una tendencia, ya poniéndonos serios, de los animales a la domesticación en cuanto ven alimento, claro está. Entonces eso es una perturbación del estado de la naturaleza como algo propio. Entonces, entre la domesticación y la extinción de las especies, yo supongo que habrá algún término medio, ¿no? Sí. Que es donde hay que estar, ¿no? Aquí hay una... José María. Ya que se ha hablado de Pepe, cada uno tenemos en la familia un animal. Mi madre... era del norte de Palencia. Hay un espacio natural importante y había pues muchos lobos y muchos osos. Era sitio de caza y ella tenía 12 años y la mandaban con las ovejas a la sierra, ¿no? Y entonces en la sierra había lobos y los lobos se comían las ovejas. Y mi madre, ya cuando era muy, muy mayor, nos contó qué hacía ella para espantar al lobo. Subía sola, la daba miedo. Y entonces tenían un aprisco y le habían dicho que cuando viniera el lobo había que hablarle, pero había que insultarle, decirle palabrotas. Y entonces estaban los nietos allí alrededor de ella, pero madre, ¿y qué le decía al lobo? Porque mi madre era muy cristiana, muy bien hablada, y mi madre no se atrevía a decirlo. Anda, díganos, madre, ¿pero qué le decía al lobo para espantarle? Decía, pues puto lobo, puto lobo. Entonces, siempre que había un nieto nuevo le tenía que contar lo del puto lobo. Y el puto lobo se extinguió. Y la gente de los pueblos se fue. Y en aquel paisaje donde había puto lobo y el oso que cazaba mi tío, pues ahora hay más osos que niños. Y la gente que está allí, pues, son mozones de 50 años y no hay repoblación, ¿no? Hablabais antes de las subvenciones y, bueno, hay subvenciones para los coches. A mí me parece acojonante. Hay algo que se llama el plan PIBE, que es PIBE Di Stéfano, porque es un plan PIBE, que hay dinero para destrozar coches. Y sin embargo, con el IVA de la cultura se paga el destrozo de los coches para que compren otro, no para que se extingan los coches. Sin embargo, la gente de esos pueblos donde no hay niños, pues no va a haber más niños. Es decir, toda esa cultura de la época de mi madre ha desaparecido. Mi madre lavaba en el río, cogíamos agua del arroyo de niños porque no teníamos agua corriente, llevábamos un ladrillo a la cama, dormíamos de 2 en 2. Ese es otro mundo. Y los que vienen a otro mundo. El mundo del lobo que conocen es el de la repoblación del lobo de Rodríguez de la Fuente. Entonces, ¿dónde están los paraísos naturales? Pues están en esta exposición. En el fondo, lo que hemos hecho es venir con nostalgia a la biodiversidad amenazada, que es ese puto lobo
que formaba parte de la cultura del pueblo de mi madre y que ahora no forma parte de la cultura de nadie. Porque el puto lobo, los agricultores están que le matan, porque dicen que nunca les pagan el precio de la vaca que se come. Y el lobo mata 3, 15, 20 ovejas y luego el Icona te paga las que te paga. Ciertamente las reflexiones que habéis hecho son de una gran lucidez. Hay unas leyes, hay unas fuerzas que rigen el mundo y esas son imparables. Y con la globalización, absolutamente. Y esas fuerzas fabrican coches, no fabrican por eso, museos. Claro, y hay una industria que es clave. Y lo otro, pues, es un tiempo de ayer, como Delibes lo ha contado muy bien. La Castilla que había es la que cuenta Delibes, pero ¿dónde se encuentra eso? Yo recuerdo, y perdóname que me extienda un poco, en una romería del Románico. ¿Se te oye bien? ¿Es que Antonio Gala, ¿estáis oyendo bien? Había una iglesita de las del paisaje a las que tú te referías y íbamos con un grupo de música y venía Antonio Gala con nosotros, ¿no? Y entonces, en la iglesia de Barrio Santa María, al lado del pantano de Aguilar, las cigüeñas en los árboles, un paisaje bucólico, un día bonito de verano y un rebaño de ovejas al lado de una iglesia románica con el pastor. Había un señor trillando, es decir, era lo último de aquel tiempo, ¿no? Y me dice Antonio Galaperidis, pero ¿cómo has podido traer aquí este rebaño a estas horas? No, Antonio, lo difícil no ha sido traer el rebaño, lo difícil ha sido traer la iglesia. Bueno, pues yo creo que estamos en ese punto, ¿no? Somos un poco bisagra entre un mundo de ayer que nos da mucha nostalgia y los que habitan el mundo de ahora no conocen ese mundo y probablemente ni no les importa. Sí. Y entonces están con las maquinitas, que es su mundo, y es un mundo virtual. Vamos a pasar a un mundo en equilibrio, un mundo del puto lobo al mundo del puto teléfono, que no me arranca o que se ha gripado. Pues estamos entre los dos extremos, ¿no? No sé qué pensar de todo esto. Vine de Valladolid hace 2 días. Y bueno, estaba una primavera rara, pero precioso. La campiña estaba preciosa. Era una situación digna de ser vista. Y como ese ave tiene grandes ventanales, pues es espléndido para ver. Pero el único que miraba el paisaje era yo, en el tren. Estaban todos dándole al timbre y al WhatsApp, entregados completamente, esclavos del telefonillo. Yo he tenido una situación todavía más sangrante. Yo hago documentales submarinos, como les he dicho, y uno de mis clientes es Renfe, y los dan en Los Aves. Alguna vez se puede encontrar por ahí, uno si mira a la pantalla. Y me pasó de ir una vez en un tren y dar un documental mío, dije, hombre, qué bien, vamos a ver qué dice la gente, a ver si me reconocen. Y nadie miró, todo el mundo iba con su maquinita y nadie miró el documental y yo me bajé del tren de la misma manera anónima que me subí. Nadie supo que yo era el que estaba mirando ahí, ¿no? Mira, lo que decías, yo lo he vivido también personalmente en el norte de Murcia, yo soy de ahí, una pareja de ancianos que tenía un molino harinero todavía movido por agua que funcionaba. Habían vivido así generaciones. Muy mayores ya, y fui a verlo, me llamaron, que lo iban a cerrar porque el gobierno les exigía que se dieran de alta de autónomos y pagaran la cuota de autónomos. Y decían, pero si ya no molemos nada. Ah, pero usted tiene un molino autónomo de no sé qué y tiene que pagar. Y yo dije, pero si lo que tenéis es que pagarles a ustedes. Porque es que luego van a montar, cuando esto se cierre, se van a inventar un museo del molino harinero, que como todos sabemos, la cantidad de centros de interpretación y museos tontos que hay en España, reproduciendo cosas que la hemos tenido ahí y se las han llevado los chamarineros. Y luego entonces las hemos reconvertido de cartón piedra. Así era un museo harinero. Pero si lo tenía usted funcionando, ¿cómo le pide? Como el monumento al cangrejo que tiene cerca de tu pueblo, cuando ya han desaparecido los cangrejos. Sí, de esas se han hecho en este país muchas. Lo de los centros de interpretación, todo lleno de paneles y ¿qué interpretas aquí? Si esto es aburrido hasta tú llegas al pueblo de Cudillero y está todo el puerto lleno de fotos de cómo era Cudillero antes de que lo destruyesen. Porque si no, puedes ver las fotos para hacerte una idea de que has hecho un viaje que no es inútil, ¿no? Sí. Pero ¿qué tendríamos que hacer? O sea, para no vivir de espaldas, porque la gente está viviendo, sobre todo la gente joven, ¿no? Que vive de espaldas a la naturaleza, que vive de espaldas a esta realidad que estás contando. Una app.
hacer una aplicación. No pongamos... Hay una pregunta por ahí. No pongamos a todos los jóvenes en el mismo saco. Yo creo que hay jóvenes que realmente pasan el día con la maquinita, y yo creo que hay jóvenes curiosos y que gracias a Dios que tienen interés y que miran por la ventana del tren. Pero en general, ¿qué se podría hacer? O sea, porque también hay que concienciar. Cada cual en lo suyo. Yo creo que un profesor tiene que llevar a sus alumnos al campo, a la naturaleza. Hacer aula en el campo. Y enseñarles allí, no instruirles solo, sino educarles. Es decir, enseñarles a ser personas en la naturaleza, porque el profesorado no solamente es instrucción, es educación. Yo creo que es más complejo eso, pero allí aprenden muchas cosas. Además es inevitable, porque si les dejas en la naturaleza, lógicamente esa educación surge sola, ¿no? Tienes tú que inculcarla, es algo propio. Pero lo que tienes que hacer es llevar allí. Entonces eso, que lo puedes hacer en la universidad, pero claro, es más selecto y más especializado, hay que hacerlo desde la escuela primaria. A última hora, esto es Giner de los Ríos y es Bartolomé Cosío, esto es la institución libre de enseñanza. No hay que buscar cosas por ahí fuera, en Pestalozzi siquiera, o en las pedagogías, digamos, europeas. Lo tienes en casa. Es recuperar eso y llevarlo a la práctica. Pero claro, si el profesor se pasa el día también igual, como el molinero y como todos estos, teniendo que hacer papeles y perseguido por todos los lados, pues es que no lo hace. Tiene que haber una cosa mucho más abierta, más libre, más creativa. Claro. Perdón. A ver, el micro. Sí. Disculpa que te interrumpa, que esta parte no solamente puedes esperar que te la aporte un profesor, una universidad o un colegio. Eso es algo que tienes que mamar en casa. Y la familia es una parte de la educación tan importante o más como la que recibes en la escuela. Eso es un criterio. Se educa en la familia, en el colegio enseñan. Por supuesto. Pero donde se debe de educar es en la familia, que mucho se les ha olvidado. Y en muchos casos, o un poco de los comentarios que habéis ido haciendo, sí que es verdad que la concienciación siempre se pide como de una manera externa, ¿no? El Estado se globaliza, se ponen nombres como muy genéricos. Y a veces nos olvidamos que esa concienciación parte de nosotros, ¿no? Y que solamente con el hecho de lavarte los dientes sin el grifo abierto ahorras mucho agua. Entonces no tienes que invertir dinero en desalarla, sino que en gastar menos, ¿no? En usarlo con una conciencia diferente. Y esa parte quizás gestos que dices, nos la olvidamos. Simplemente te quedas como hay problemas mucho más gordos y más tangibles o más visibles o más molestos, se te olvida lo que tú puedes aportar, ¿no? O que en vez de llevar un equipaje de 20 kilos en un avión, lo puedes llevar de 10 y eso consume menos CO2, ¿no? Es un montón de cosas, pequeñas cosas que al final suman. Y esa parte no la tenemos, no estamos concienciados ni educados, ni tenemos a veces el interés por saber más, ¿no? O por ver la parte de culpa que tenemos, o la de responsabilidad que tenemos en ese... Estoy de acuerdo con usted. Queremos que de Kioto nos manden una solución que a ser posible sea poco dañina con nuestros intereses y que solucione el problema. Pero el problema solo se soluciona con esos pequeños gestos, sí, es verdad. Pero entonces, ¿estamos en contra del progreso? ¿No vivimos ahora mejor? Es que has llegado tarde, Paco, has llegado tarde. Que te he visto por el rabillo que has llegado tarde. Hemos empezado diciendo que el progreso es el progreso y hay que progresar, ¿no? No, pero en fin, estáis hablando de tiempos pasados, de hace 80 años, pero yo recuerdo que mi abuela también se quejaba de cuando ella era niña también se vivía mejor y que ahora... en fin, habló mi abuela que era hace 60 años. También se quejaba, por ejemplo, de que tuviéramos un teléfono fijo en casa. Que decía, qué cosas, en vez de ir a visitar a la gente, ahora lo veis por teléfono. Es verdad. Bueno. Y perdón, y los jóvenes no son todos así. Yo voy a poner el ejemplo, Cristina la conoce, de mi hija. Mi hija, que tiene 23 años, llevaba 6 meses en Nepal cuando ocurrió el terremoto. Estaba coordinando una pequeña escuela de niños pobres y cuya misión, en fin, que era enseñarles inglés sobre todo y conseguir también que viniesen niños ricos para subvencionar la escuela y tener más cosas. Entonces ocurrió el terremoto, estuvo dudando de venirse o no, ha vuelto aquí con una amiga y con otros compañeros, están organizando muchas cosas y están consiguiendo gran ayuda para llevarla a Nepal. Quiero decir que hay muchos jóvenes que están muy concienciados y hacen muchas cosas. O sea, que no todos son... Ella también tiene teléfono de esos, pero Paco, en fin, lo mira y lo apaga. Los que yo veía en el tren eran mayores, no eran jóvenes. Eran de por mi parte, estoy contigo y he empezado diciendo que
que muchas de las cosas son el proceso normal de evolución de los pueblos, y que si la Libela, que tú has estado, las casas ahora son más feas porque tienen techo de chapa, vale, pero es que ellos viven mejor porque no tienen que cambiar el techo cada 2 años ni se les llena de animales, ¿no? O sea que no es un alegato de que cualquier tiempo pasado fue mejor. Es más bien un grito de llevar cuidado con no acabar con la naturaleza. Pasa que a muchos fotógrafos es verdad que se lamentan, ¿no? Porque yo que he hecho mucha fotografía por estos mundos, fotógrafos que llegan a un lugar, ven el tipismo, ¿no? Ven una aldea, ¿no? Maya, entonces ven una antena y claro, ahora lo tienen fácil porque con el Photoshop ya quitan la antena y ya no les molesta la fotografía, pero tú no puedes condenar a esta gente a ese cuadro, porque tú lo que te llevas es una postal, es una postal de gente... Pero luego tú te vas a vivir a una casa con cuarto de baño, alicatado está el techo, y ellos son los que se tienen que quedar viviendo en la Cristina, a la pregunta que has hecho, Cristina, perdona, no sé dónde estás. Estoy yo aquí. A la pregunta que has hecho de que qué hacemos con estos pueblos, te voy a contar, a este pueblo pequeño en el cual vivo han venido gente joven que quería vivir allí. Se han dedicado, por ejemplo, han puesto unas colmenas. Mira. Para tener permiso de las colmenas, han estado 3 meses hasta que les dieran los permisos. Teniendo terreno, teniendo espacio, estando en plena naturaleza. Querían poner huevos, por ejemplo, tienen huevos ecológicos, las gallinas salen a pasear, para vender los huevos tienen que tener un certificado, tienen que tener un montón de cosas. Pero aparte de todas esas cosas, esos pueblos, por ejemplo, yo me maravillo cuando dice Telefónica ahora, y eso va en contra vuestra, de que en un país de Perú, me parece que ha sido de Brasil, están poniendo internet a 4G. En este pueblo no llega el internet que llega es a 1 mega. Con lo cual, mucha gente que podría vivir allí, gente joven, que se iría de Madrid a vivir allí, de hecho, se han tenido que volver a Madrid porque no tienen adecuado. Ya no hablemos de transporte, no hablemos de luz, no hablemos de nada, sino la indefensión que tiene y la dificultad que tienen para un joven del tipo que sea de 30, 40 años, de que quiera participar en el desarrollo sostenible de los pueblos, no puede hacerlo por la burocracia. Eso, lo que a la pregunta que tú decías, yo te la respondo. Tienes toda la razón, sí. Bueno, me están haciendo un gesto, que además ha sido, vamos, bueno, me he quedado alucinada, he visto a Belén haciéndome así, ¿entiendes? No cortemos cabezas, pero que es que me ha hecho así como diciendo sí. Bueno, yo quiero daros las gracias, de verdad, yo lo he pasado muy bien, es feo que yo lo diga, creo que hemos podido hablar de muchos temas, sobre todo aprender, para mí ha sido muy enriquecedor, espero que os animéis a otra reunión, que Telefónica se anime a otras reuniones, sí, lo hemos hecho bien, y a vosotros de verdad, daros las gracias por estar aquí, por habernos elegido en un día donde había tantas cosas, tantas cosas, y yo creo que era más interesante esto. Eduardo, es un placer siempre escucharte. Paco, no me olvidaré que hayas estado, que hayas llegado directamente de Birmania, que te has duchado pero no has abierto la maleta. Y Eduardo, pues solo decirte que sigas haciendo fotos. A mí me entristece un poco. Yo veo estas fotografías tan hermosas, yo he hecho muchas fotografías a lo largo de mi vida, espero que algún día no haya que recurrir a archivos fotográficos como el tuyo para ver ecosistemas como estos porque han desaparecido, ¿no? Esperemos que estas fotos sirvan de reflexión y de mostrar un mundo, pero que entre todos tenemos la herramienta nosotros, ¿no? No lo van a hacer por nosotros. Pues fíjate, yo si me permites terminaría con ese mismo mensaje pero en tono positivo. A pesar de todo lo que hemos dicho, el mundo sigue siendo un lugar tan maravilloso, tan diverso y tan fascinante como reflejan tus fotografías. Que son un testimonio. Que son maravillosos. Estos modos de vida que están desapareciendo. Todo eso que hay ahí sigue estando ahí afuera, así que viajen, conózcanlo y disfruten. El viajero es testigo, como se ha dicho aquí, pero también es informador. Entonces la fotografía quizá es hoy el instrumento del viajero. Es el notario. Es el notario. Exacto. Bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias.